¿Cómo es posible que a alguien le gusten los pies? ¡Qué fetiche tan extraño! Ya, solo lo use una vez. Es para tanto. Se me ha pelado toda la piel. Choro testarudo. Vaya, así que todavía no estás domesticado. ¡Vamos! Una vez más. Te voy a agotar hasta que te den calambres. Eso tiene sentido. Solo porque no quiero consumar el matrimonio contigo. Si tienes necesidades, ve a buscar a otras mujeres afuera. ¿De verdad te crees digno de poner tus ojos en mí, Shang-Chi? Si no me fijara en ti, ¿para qué me habría casado contigo? Y especialmente esos pies. No, me estoy desviando. ¿Quién iba a saber que aceptarías casarte pero no dejarías que tuviéramos una noche de bodas? Sí, claro, no soy digno. Ya que eres tan noble, divórciate de mí entonces. En la tumba de espadas de la familia Lu solo pueden entrar los Lu. La voluntad del camino de la espada que alberga. En 3 años más, debería poder comprenderla por completo. Para entonces, nos divorciaremos. ¿Qué cara tan dura tienes? ¿Cómo puedes admitir tan descaradamente que te casaste conmigo bajo engaños? Ya estoy en el 7º nivel del reino de Gran Maestro, mientras que tú apenas estás en el 4º nivel del reino postnatal. No serás tan narcisista como para creer que me casé contigo porque me gustabas, ¿verdad? Incluso si me casé con engaños, debería ser un honor para ti. Casi lo olvido. Hace un momento. ¿Quién te dio el valor de decir palabrotas frente a mí? Pedazo de basura. Mientras hablabas conmigo, estabas mirando mis pies a hurtadillas. Son bonitos mis pies. ¡No me vengas con jueguito! Ahora mismo haré que mi sirvienta levante un muro en el pasadizo entre el pabellón Wangshu y el patio principal. Qué lento es este despertar de recuerdos. En mi vida anterior, morí al caer de un ascensor. Llevo 20 años en este mundo tras haber transmigrado. Ayer por la mañana. Por fin recuperé mi recuerdo. Es decir, Soy un simple cuarto nivel del reino Jutia. Mi rango oficial es solo un Shao-Chi de la Jinyue. Y encima comprado por 1000 taeles de plata. Jiang Qiyao. ¿Cómo pudo rebajarse a casarse conmigo? resulta que lo hizo por la tumba de espadas de mi familia Lu. El sistema de información está a su servicio. El sistema. ¡Por fin ha llegado! Sí. Este sistema puede actualizar de forma aleatoria información valiosa y cada una es una misión de oportunidad. Por cada 10 misiones de oportunidad completadas, se otorgará una recompensa. Con la ayuda de este sistema. Jiang Qiyao. Espera a ver cómo me vengo de ti. Porque mi generosidad es del tamaño de una semilla de sésamo. Joven amo. Sus compañeros lo están buscando. Jefe, ha surgido un problema. Jefe, por Dios, ¿cómo es que no está nada preocupado? ¡Rápido, salga ya, jefe! ¿Qué ha pasado? ¡Jefe! Ha pasado algo grave. El consejero del Ministerio de Guerra fue hallado muerto en su casa. Los superiores nos han dado un límite de 3 días para resolver el caso y capturar al asesino. Si fallamos, Todos seremos castigados. el caso ya ha sido asignado al Baigushu. Si logramos resolverlo en 3 días. ¿No habrá también una gran recompensa? Sí, por supuesto. El que haga una gran contribución recibirá miles de puntos. Incluso podría ascender de rango y hacer fortuna. Jefe, seguimos al Baigushu para investigar el caso. O pedimos una baja por enfermedad para evitar problemas. No puedo seguir siendo tan inútil. Sí, Gao Shihan fue envenenado a muerte en el estudio de la mansión Gao hace 3 shichen. Hace unos días escondió ingeniosamente 70.000 taeles en billetes de plata y una carta en la estantería. 70.000 taeles y una carta con pistas clave. Es una oportunidad perfecta para ganar mérito y riquezas. ¡Vamos! Vayamos a la mansión Gao de inmediato. Vaya, ¿cómo puede haber alguien a quien le gusten los pies? Qué fetiche tan extraño. Señorita, el señor se ha ido. Dicen que fue a resolver un caso. ¿Resolver un caso? ¿Acaso tiene esa capacidad? Su puesto de Xiaoqi lo consiguió comprándolo con dinero. No le prestes atención. Mi voy a Don Hai.
Los rangos de los Xinyue son comandante en jefe, subcomandante, Qianhu. 贝虎、宗崎、骁骑y oficiales. Yo soy un Xiaoqi y de los 10 oficiales bajo mi mando, solo estos dos son leales a mí. Debo convertirlos en mis hombres de confianza. ¿De verdad nos vamos a involucrar en esto? El cultivo marcial consume mucho dinero. La plata es incluso más crucial que el talento. Tengo que conseguir estos 70.000 taeles pase lo que pase. Para poder someter por completo a Jiang Qiao lo antes posible. Entremos. Su subordinado, Lu Changqing, se presenta ante el señor Bai Hu. Guay mis saludos al Song Qihuan. Bien. El caso está bastante claro. Gao Shihan se suicidó. Ya que el Xiaoqi Lu está aquí, que examine también el cadáver para que gane algo de experiencia. Sí, señor. ¿Acaso el sistema no decía que fue envenenado? Señor Bai Wu, ¿por qué determina que el fallecido se suicidó? La autopsia muestra que sus órganos internos fueron destrozados. La huella de la palma en su pecho coincide con el patrón del guante de seda dorada con Xuan. Su Majestad le otorgó este guante hace 4 años. Ayer en la corte. Futuramente reprendido por su Majestad, por lo que es normal que decidiera quitarse la vida con él. En cuanto al envenenamiento, la prueba con aguja de plata en los restos del estómago, la sangre y la orina no mostró rastros de veneno. Anoche, aparte de su esposa y de Gao Ren, que le trajo un bocadillo a medianoche, nadie más entró. Tampoco es imposible que un hijo mate a su padre. ¿Se puede descartar a Gao Ren solo con el testimonio de los guardias? Ya ha sido investigado. Gao Ren tiene 22 años. Padre y hijo tenían una relación muy estrecha. No hubo altercados. Y 2 sirvientes confirmaron que, después de que él saliera de la residencia de la familia Gao, nadie más volvió a entrar. Why las horas de suceso no coinciden. Este subordinado ha terminado la inspección. Dim, ¿qué opinas? el fallecido definitivamente no se suicidó. ¡Qué tontería! Xiaoqilu, ¿acaso has bebido demasiado vino adulterado? Yuanhe. La marca de la mano en su pecho fue impresa tras su muerte, imitando su forma de golpear. Aunque se puede estampar una huella de palma en un cadáver tras la muerte, incluso romper sus órganos internos, es imposible recrear las manchas de sangre de la escena de esta manera. Fue un flujo en chorro, que va desde el cuello de la ropa hasta el suelo. Con el último aliento de vida, la sangre se filtró gradualmente por la boca, el cuello y la ropa. Si yo fuera el asesino, estas manchas de sangre. Podrían fingirse usando sangre de animales, de una tercera persona, de mí mismo, o incluso después de que la víctima muriera, extrayendo su propia sangre caliente. para alterar la escena. Hay demasiadas formas de hacerlo. Tiene sentido. Pero esto sigue siendo una conjetura. No es suficiente para reabrir el caso. El señor Bai Hu acaba de decir que el fallecido fue reprendido duramente por el emperador en vida. Wei Ku usa a propósito los guantes de seda dorada imperiales como herramienta para suicidarse, para así expresar su descontento hacia su majestad. Exacto. Pero ¿acaso no temería que su majestad descargara su ira sobre su familia? Él ya está muerto, pero aún le quedan parientes. Why to do el clan Gao? ¿Hay algún otro punto sospechoso? Señor Bai Hu. Esta es la flor de la concentración. Sí. Casi todos los altos funcionarios de la corte tienen una flor de la concentración en sus estudios. Les ayuda a mantener la concentración mientras trabaja. Si yo fuera Gao Shihan, jamás me habría ahorcado en el estudio. Destrozarse los órganos internos requiere unas 10 respiraciones de tiempo. O esta flor aclara la mente, haciendo que la sensación de dolor sea mucho más aguda. ¿Por qué alguien que se suicida querría amplificar su propio dolor deliberadamente? Muy bien. La inspección preliminar no fue lo bastante rigurosa. Lleven el cadáver al cuartel y que el mejor forense le realice otra autopsia. Si se confirma que no fue un suicidio, Xiaoqilu se encargará de custodiar el lugar. Este subordinado le está muy agradecido. Regresemos al cuartel. Señor Bai Hu, este subordinado quisiera inspeccionar el estudio un poco más. Tal vez encuentre alguna pista. De acuerdo. Zhou, He Zhou. Vosotros dos vigilen afuera, que no entre nadie. Sí, señor. Esto parece un mecanismo. Billetes por valor de 70,000 taeles de plata y una carta. Joder.
Kai Shihan de verdad se atrevió a hacer esto. 800 juegos de armaduras, sables y equipamiento. 800 jinetes pesados de élite, capaces de aplastar a 10.000 soldados, con un valor de entre 500 y 600.000 taeles. Lo más seguro es que Gao Shihan estuviera traficando con armas del ejército y lo silenciaran al terminar el trato. Si se revela un caso de tal magnitud, todos en la residencia Gao estarán acabados. Aunque, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si le entrego este caso al capitán Song, será la forma más segura de ganarme el crédito. Mi rango es demasiado bajo. No debo ser codicioso por el mérito. Ahora que tengo estos 70.000 taeles de plata en mis manos, tengo que convertirlos rápidamente en poder y fuerza. Vámonos, ya encontramos las pistas. En cuanto se resuelva el caso, no le faltará su recompensa. Si yo como carne, ellos beben el caldo. Como Jiniwei, uno necesita aliados leales. Y lógicamente no podemos tratar mal a nuestros hombres de confianza. Alto ahí. ¿De qué murió mi tío realmente? ¿Por qué llevaron su cuerpo a la sede de los Jiniwei? Habla. Vaya, con razón es la hija de un oficial. Qué hermosa es. Estas piernas, esta figura, son increíbles. Lástima que tenga tan mal genio. El caso sigue bajo investigación. No tengo nada que decir. No eres más que un perro faldero de la corte. ¿De qué estás tan orgulloso? Si mi tío aún estuviera vivo, yo ni siquiera te dirigiría la palabra. Eres un verdadero hombre. Esa chica era preciosa, y te atreviste a decirle que se largara así sin más. Zhou. Dim, si confiscan los bienes de la familia Gao, ¿qué crees que le pasará a esa joven? Lo más seguro es que termine en el Xiaofangxi, registrada como esclava. Si usted quiere, jefe, podría sacar fácilmente a cualquier mujer que haya caído en la esclavitud. Esa mocosa de hace un momento no sería la excepción. De verdad se puede hacer eso. Con razón los lacayos de la corte tienen tanta fama. La familia Gao va a ser confiscada. Tal vez. Vámonos. Votando al señor, tras múltiples exámenes, determinamos que la víctima murió por el veneno Qijiang, un extraño veneno fantasma. Se descompone tras la muerte y es difícil de detectar. Provoca alucinaciones y causa una muerte indolora. Tanto la sangre en la ropa como la del suelo son humanas. Changqing, ¿acaso abriste tu maldito ojo celestial? Xiaoqilu, ¡qué increíble! Pero aunque ya sabemos que no fue un suicidio, atrapar al asesino en 3 días. Es demasiado difícil. Muchacho, tú mismo planteaste este problema tan difícil, así que te toca a ti resolverlo. Señor Baihu, señor Songqi. Hablemos en privado. ¿Hay algún nuevo descubrimiento en el estudio de Gao Shihan? Encontré esta carta en el compartimento secreto del cajón de la estantería. Armadura de glicinia y sable de tinta negra. Otra vez el veneno de Xiyang. Gao Shihan vendió armas militares a los extranjeros. Wei luego fue silenciado por ellos. El asesino fingió la escena del crimen. Justo por miedo a que lo relacionaran con el veneno de Xiyang y los extranjeros. ¿Pero cómo le administraron el veneno? No pudieron habérselo dado en su cara, ¿verdad? Le pedí al forense que examinara de nuevo este candelabro. En los restos de cera hay trazas del veneno de Xiyang. El supuesto experto de esa noche no era el verdadero. El verdadero experto, tal vez, ya haya sido asesinado por los extranjeros. El que trajo la cena anoche. Debía ser un extranjero disfrazado. La sangre en la escena. Probablemente la obtuvo al asesinar al verdadero experto. Debo ir a ver al señor comandante. Changqing. Sí, tu deducción es correcta. Señor Songqi, debemos enviar a alguien de inmediato a capturar al falso experto. No hay tiempo que perder. Iré de inmediato. Me he gastado los 70.000 taels por completo. Una píldora Yulin de grado emperador bajo. Anji Sin de 100 años y 2 de 30 años. Aunque fue caro, valió totalmente la pena. El quinto nivel del reino Hutian. La píldora Yulin de 50.000 taels es el plato fuerte. Vaya, el efecto es realmente potente.
El 9º nivel del reino Hotian. ¡Qué bien! Ha superado varios reinos menores de golpe. Noveno nivel del reino Hotian. Como Xiaoqi apenas califica. Lástima que la brecha entre nosotros siga siendo enorme. Una píldora Yulin. Equivale a 2 o 3 años de mi cultivo. Qué bien se siente gastar dinero para mejorar. Ah, qué pena. El método que cultivo, la técnica Haina Tunki, es solo de rango medio del grado amarillo. Si fuera una técnica interna de grado emperador, Esta misma noche. podría haber superado el reino Hutian. Con el 9º nivel del reino Hotian, ahora debería poder barrer el suelo con casi todos los Xiaoqi de los Jin Yue. Este es el poder de 70.000 tailes de plata. Gao Shihan es un buen hombre. El sistema tampoco está nada mal. Le daré estas 2 raíces de ginseng de 30 años a Zhou Zhou y Hei Su, una para cada uno. Para que mis 2 leales subordinados también disfruten de los beneficios. A que no tiene nada de malo. Inicia el sistema. Oye. Actualizando información. Tim, en un templo taoísta abandonado a 71 al sureste de la ciudad imperial, detrás de la estatua de piedra de Sanqin, hay un método de cultivo interno dentro de una caja de piedra. Joder, me viene como anillo al dedo. Sistema. ¿Cada cuánto se actualiza la información? Tim, la frecuencia varía. El usuario está en el periodo de novato, por lo que temporalmente es alta. Ah. Entendido. Señorita, el muro está casi terminado. Él no ha venido a causar problemas estos 2 últimos días. No, he oído que el señorito resolvió un caso importante y recibió muchas recompensas. Con razón logró abrirse paso. No está mal. Al menos parece tener algo de iniciativa. Señorita. ¿No cree que debería tratar un poco mejor al señorito? Después de todo, lo de engañarlo para casarse. Basta. Cuando logre mi avance, le daré una compensación que lo deje satisfecho. Oh, el método Taishan, Qiyuan Shoutie. De grado superior del nivel emperador. Esto es mucho mejor que mi técnica de respiración, Haina. Sin embargo, con mi nivel de comprensión, me temo que no será fácil dominar lo básico. Sería estupendo si pudiera comprar un poco de té Wudao. Qi Wudao Xuanji, 31 tailes por un tael. El de 7º grado. Té Wudao, 100.000 tailes por un tael. ¿Cómo va a ser esto cultivar? Esto es puro pago para ganar. Falta dinero. ¿Cuál la solución es confiscar bienes? Este Gao Shihan es solo un oficial de 5º rango del Ministerio de Guerra. No solo no tiene tanto dinero, sino que yo tampoco puedo quedármelo todo. El rango de Xiaoqi sigue siendo demasiado bajo. Tengo que esforzarme al máximo por ascender. Voy a conseguir ese ascenso y hacerme rico. Che, jefe. ¿Dónde has estado? Ya atraparon al asesino. El señor Bai Wuzong te ha atribuido un gran mérito. Y la recompensa es realmente generosa. ¿Oh? Ya atraparon al asesino. Cuéntame los detalles. Vaya, un ginseng de 30 años. Jefe, te has vuelto rico. Menos charla. Tomen uno cada uno. Dense prisa y mejoren su fuerza. Por cierto, el asesino es Gao Ren. Fue. Usó una técnica de disfraz, y su modus operandi fue tal como dijiste. El emperador ya ordenó decapitar a los hombres de la casa Gao y enviar a las mujeres al Xiaofangxi. El señor Bai Wuzong te ha nombrado directamente para que vayas a confiscar los bienes de la familia Gao. ¿Me envía a mí a confiscar los bienes de los Gao? Solo soy un Xiaoqi. No tengo rango suficiente para eso, ¿o sí? Pero, jefe, te han ascendido excepcionalmente a Songqi. ¡Ay, hermano Lu! ¡Por fin llegas! ¡Date prisa! Señor Baihu, Changqing.
ha hecho un gran trabajo con el caso de Gao Shihan. Da la casualidad de que el Song Qi ya tiene edad para retirarse y ha dejado el cargo. Tú ocuparás su lugar. A partir de hoy. Tú eres el Song Qi. Gracias por su aprecio, señor Baihu. Adiola a los superiores no es ninguna vergüenza. No ascender, eso sí que es vergonzoso. Los superiores te otorgan 10.000 puntos. Y yo personalmente te daré otros 10.000. En total de 20.000. Ve al pabellón del tesoro a canjearlos por recursos. Te doy 3 días para que aumentes tu nivel de cultivo. En 3 días, liderarás a los hombres para llenar la mansión de la familia Gao. Pero no te exceda. ¿Entendido? Sí. Din. Información actualizada. 2 al día. El periodo de novado es así de genial. En el centro de la séptima fila del estante a la izquierda del anfitrión hay un objeto llamado espada rompenubes. En apariencia es un arma de rango Swan medio, pero en realidad oculta una técnica de rango celestial bajo. Vuelo inmortal de una espada. Maldición. De rango celestial. Y encima es una técnica de espada. 9.000 puntos. Me lo llevo de inmediato. Me quedan 11.000 puntos. Una píldora de ruptura de reino de rango Xuan bajo ayuda a romper el gran reino. Y también 10 píldoras de concentración de espíritu de rango Juan medio que ayudan al enfoque. Mejorando la comprensión. Los puntos quedan exactos. Solo tengo 3 días. Tengo que cambiar mi cultivo al método Tai Shang Gui Wang en 3 días y intentar dominar los conceptos básicos de la técnica vuelo inmortal de una espada. En 3 días podré allanar esa mansión. Un Jinyiwei que no confisca bienes no tiene alma. Anoche me comí ese ginseng de 30 años. Y por fin logré avanzar al tercer nivel del reino Hutian. Le haré sentir orgulloso al jefe. ¡Claro que sí! Jefe, pruebe los platos nuevos que acaba de preparar el restaurante. Búscame un par de mujeres para divertirme. Chenke, no olvides tu posición. ¿Ah? Siendo un guardia bajo las órdenes del jefe. ¿Por qué andas con Luo Wang? Mi identidad. Ahora soy un agente bajo el mando del jefe Luo Ha. Pero tú... El jefe ha sido muy bueno contigo. El mes pasado, cuando tu padre se enfermó y no te alcanzaba para las medicinas. Fui el jefe quien te prestó 10 taeles. Eso no quita el hecho de que Lu Changqing sea un inútil. Solo por seguir a ese inútil Xiao Qi de Lu Changqing, he tenido que agachar la cabeza frente a los otros guardias en la guarnición. No sé qué maldito golpe de suerte habrá tenido. Para ascender y hacerse rico de la noche a la mañana. Ang Zongqi, todos los demás Zongqi están en el reino Xiandia. Y un inútil del 4º nivel del reino Hutian como él tiene el descaro de aceptar el puesto de Song Qi. ¡Muérete de una vez! ¡Vete a la mierda! ¡Te voy a matar! Un simple tercer nivel del reino Hutian se atreve a ser insolente ante mi 8º nivel. ¡Me cago en tus muertos! ¡Long Wang! Atrévete a matarme si puedes. ¿A quién vas a matar? Adelante, hazlo. ¿Todavía hablas? Así es. Y es el jefe Lu. No nos meteremos en problemas, ¿verdad? Lu Changxing 现在可是红人。 Song es un Baihu, pero ¿acaso el Baihu Wang no lo es? Si Lu Changxing se atreve a traer al Baihu Song para complicarme la vida, el Baihu Wang me respaldará. Y en cuanto a querer vengar a estos dos inútiles. Yo, Luo Wang, le daré el gusto. Y es verdad, un inútil del 4º nivel del reino Hutian como él. ¿Cómo podría ser digno de vengarse de usted? Además, escuché que gastó 20.000 puntos en comprar la espada rompenubes y la píldora de concentración de espíritu. ¡Qué completo idiota! Un inútil siempre será un inútil. No solo su talento marcial es una basura, sino que su cerebro también está inservible. ¡Para mí, hijo! Primer nivel del reino Xianti. Como he dicho, avanzar de nivel es tan fácil como respirar. Alguien se opone. Líder. Zhou Hu. ¿Dónde están Sao Heizhu y los demás? Con esa mirada, ¿acaso les ocurrió algo malo?
¿Por qué están ahí parados pasmados? Vuelvan a sus tareas. Ellos dos los golpeó Luo Wang, but no corren peligro de muerte. Se están recuperando de sus heridas. ¿Qué pasó exactamente? Hace unos días estaban bebiendo en la Torre Sigilú. Zheng Quse apoyó en Luo Wang para insultarte verbalmente. Zhao Heizhu no pudo contenerse. ¿Dónde está Luo Wang ahora? Xun Qu y otros 9 oficiales tienen un banquete para el Xiaoqi Luo Wang en la Torre Sigilou. Oye, hermano Lu, no seas impulsivo. Lu Wang tiene el respaldo del señor Wang Baihu. Si Wang Baihu no interviene, ustedes dos tendrán que competir con pura habilidad. Lu Wang está en el 8º nivel del reino Houtian. Es un hueso duro de roer. Gracias por la advertencia, hermano Juan. Tengo confianza. Luo Wang. Líder. ¿Vas a buscar a Luo Wang? Las heridas de Heizu son muy graves. Sí, bastante graves, pero afortunadamente no corre peligro su vida. Para la venganza de un caballero, 10 años no es tarde. Con tu cultivo y aptitud, tarde o temprano lo superarás por completo. No será tarde si te vengas después de superarlo. ¿Crees que voy a arriesgar mi vida? Pero con tu nivel actual, No me digas que soy impulsivo. Se han burlado de nosotros en nuestra propia cara. Si no actúo ahora, se supone que debo acobardarme. Acabo de asumir como Sonki, y todos los ojos están puestos en mí. Si no cobro venganza por esto, ¿cómo podré liderar a mis hombres? cuando lo vea, lo provocaré primero, bajo el pretexto de un duelo amistoso. Las armas no tienen ojos. Si lo mato por accidente, será algo totalmente razonable, ¿verdad? Así es, jefe. Pero con tu fuerza actual, esto, está bien. Hermano, tú solo limítate a disfrutar del espectáculo. Shifi. Te llevaré a matar a alguien. ¿A matar a alguien? Xi Feilu, le propongo un brindis. Si el Song Qilu que viera en este estado ahora, se moriría de la rabia. ¿Qué hace esa mujer aquí? Olvídalo, no importa. Vaya, el Song Qilu también viene a comer al pabellón Sigilú. ¡Rápido, mesero! ¡Trae otro juego de cubiertos! Tengo que encontrar una oportunidad para acabar con él. Sonki Lu. Cuando mueras, al menos dejarás vacante un puesto de Sonki. No he venido a comer. Maldito bastardo de mierda. ¿No estabas esperando a que viniera tu padre Changqing? Pues tu padre Changqing ya está aquí. Mi buen hijo Lu Wang, tú y yo, hagamos un pequeño duelo. Tú no eres más que un inútil. ¿Y te atreves a desafiar a nuestro jefe Luo? Mejor olvídalo. Al fin y al cabo, solo estás en el 4º nivel del reino Houtian. El jefe Lu está varios niveles por encima de ti. Señorita, el señor está en peligro. Después de todo, usted es la señora de la familia Lu. No puede dejar que le pase nada. No te preocupes. El título de señora Lu todavía me es útil. No dejaré que le pase nada. Aunque su nivel ha mejorado, todavía le falta experiencia y astucia. Tendré que ayudarlo en secreto cuando sea necesario. ¿Duelo? Me parece bien. Las armas no tienen ojos. Las armas son mudas, por supuesto. Todo un Songqi. No me tendrá miedo a mí, que soy solo un Xiaoqi. Adelante. Técnica marcial de nivel celestial. Lo hiciste a propósito. Señorita, intervino usted hace un momento. No. Fue por su propia habilidad. Él al menos demostró tener algo de hombría. Vámonos. Regresemos a la mansión. Lu Changqing tiene cerebro. Wang Shanghe te estaba cavando una fosa y tú, idiota, vas y saltas. El Baihu Wang y nuestro Lord Song son archienemigos. Esta vez, por el caso de Gao Shihan, los superiores elogiaron a Lord Song. Así que él incitó a Xingqi a provocar la pelea, sabiendo que te darían una lección. Para hacer quedar mal a Lord Song. Pero tú resultaste ser un prodigio y alcanzaste el reino Xiantian directamente. Está bien que les hayas dado una lección, siempre y cuando no los mataras. Habrías matado de rabia a Wang Shanghe. Matar a un colega en plena calle. Si no te hubiera defendido a muerte, ya estarías en la cárcel. Solo fue un combate amistoso. Las armas no tienen ojos. Siempre con tus malditas excusas e ingenios. Pero no podemos fingir de una manera tan burda. Un combate amistoso. Entonces, ¿por qué tu hoja apuntaba directo a su corazón? ¿Y cómo es que tu ataque se desvió para degollar a Senku? Tal vez el brillo de mi sable tenía mente propia y cobró vida. Bueno, Zhenghe y el otro estaban demasiado cerca y sufrieron daños colaterales. Yo no quería... Cállate de una vez. Aunque te he salvado esta vez, debemos dar una explicación interna. Lo más seguro es que te degraden. Acabas de ascender a Songqi. O ahora te bajarán a Xiaoqi, o incluso a soldado raso. Incluso el señor Baihu Huang se morirá de risa. Maldito Wang Shanghe. Que hayas resuelto el caso de Gao Shihan fue pura coincidencia, o realmente tienes una habilidad excepcional para resolver casos. Con la ayuda del sistema de inteligencia y mi gusto por el suspenso en mi vida anterior, apenas puedo considerarme un gran detective.
Ahora hay un caso. Si logras resolverlo, será un gran mérito. No tendrás que rendirle cuentas a nadie. Seguirás siendo Sonki. Why ese Bai Huang no se atreverá a protestar. El caso de la mansión del gran tutor es sumamente extraño. El Sonki Fang. Estuvo investigándolo durante un mes y no consiguió ni una pista. Señor Bai Hua. Señor Song, tengo confianza. Quiero intentarlo. Cuando llegues a la mansión del gran tutor, deja a un lado la investigación por un momento y primero cuida a dónde miras. ¿A qué se refiere? El gran tutor solo tiene una nieta legítima, llamada Pei Mu. Es la misma Pei Mu que, junto con la princesa Mingxu, es conocida como una de las 2 bellezas de la ciudad imperial. Aquella que alcanzó el Dao a través de la caligrafía y la pintura. ¿Y qué? Con solo 18 años, ya está en el primer nivel del reino de los grandes maestros. ¿Acaso esta mujer no se queda atrás en comparación con Qian Qiao? En la mansión del gran tutor, la víctima es su nodriza. Pei Mu quedó huérfana de padre y madre desde niña, por lo que fue criada principalmente por su nodriza. Para Pei Mu, esta nodriza era prácticamente como su propia madre. Entendido. Actualiza la información, que sea algo útil. El pabellón Xuxin tiene pistas sobre el caso de la mansión del gran tutor. El sistema es increíble. Me cae justo como anillo al dedo. Shafi. Ya es hora. Vámonos rápido. No parece la escena del crimen. En efecto, no lo fue. La niñera fue apuñalada en el abdomen mientras estaba afuera. La trajeron de vuelta a la residencia y llamaron al médico imperial. Y usaron los mejores elixires y tesoros medicinales para mantenerla con vida 3 días. Pero al final murió en esta cama. Durante esos 3 días, no se encontró ninguna pista. Habló de manera intermitente, pero sus palabras no aportaron ninguna pista coherente. En la mesa hay un expediente que lo registra todo con detalle. Como de costumbre, fui a Tongfulo a comprar pastel de osmanto para la señorita. A unos 100 o 200 metros de Tongfulo. Alguien chocó conmigo y de repente sentí un fuerte dolor en el abdomen. Me lo cubrí por instinto y vi que mis manos estaban llenas de sangre. ¿Quién chocó conmigo? No lo sé. Había mucha gente en la calle y, después del impacto, yo solo sentía el dolor. Cuando levanté la vista, ya no vi a nadie sospechoso. Después de eso, me desmayé. Pero es obra de un asesino. Pero en este world de artes marciales de alto nivel, los asesinos matan de una forma tan simple y corriente. Podría haber sido un asesinato por encargo. No fue un asesino. La residencia del gran tutor envió gente a investigar. Y investigaron una por una a las decenas de organizaciones de asesinos de la ciudad imperial. Ella es Pei Mu, una belleza inigualable entre los 70 millones de habitantes de la capital, que disputa el primer puesto de hermosura. Realmente hace honor a su reputación. Su belleza es deslumbrante. Señorita Pei, ¿qué la trae por aquí? Pensaba terminar de leer el expediente antes de mandarlo a llamar, pero vino usted mismo. Y venido a conocer al gran detective que resolvió la muerte de Gao Shihan en un solo día. La señorita Pei me halaga demasiado. Solo fue cuestión de suerte. Joven maestro Lu, si tiene alguna pregunta, hágala directamente. Le diré todo lo que sé sin reservas, con tal de encontrar al culpable lo antes posible. Señorita Pei, ¿aún es posible examinar el cadáver? Me temo que no. Hace calor y ha pasado un mes, por lo que el cuerpo está en avanzado estado de descomposición. El expediente contiene la autopsia, realizada conjuntamente por 7 u 8 de los mejores forenses. Para no pasar nada por alto. Y un chi de largo, media pulgada de ancho y doble filo. Se determinó que era una espada corta. La herida no contiene rastro de energía verdadera. Fue un golpe despiadado. Fil de arriba hacia abajo, con un ligero ángulo. Se estima que el asesino era 2 pulgadas más alto que la niñera Yi. Eso es todo. Solo tiene una herida de apuñalamiento. No hay nada más que indagar. En esta época antigua no hay tecnología avanzada, ni se pueden obtener rastros más detallados. Con razón Fang Xian investigó durante un mes y aún no tiene ninguna pista. Tenía enemigos, la niñera Yi. O tal vez tuvo algún conflicto con alguien. ¿Quién se beneficia más con su muerte? Era una buena woman. Casi nunca salía de la Torre Yunyi. Tampoco se sabe que tuviera enemigos. Why no se me ocurre nadie que pudiera beneficiarse de su muerte. El expediente detalla su círculo social. Ya investigaron a su familia, amigos y antiguos vecinos. Fang Xian llevó a 5 xiaoqi y a más de 50 hombres, y estuvieron investigando durante medio mes. But no, they found no useful clues. Realmente no parece haber ningún cabo suelto. ¿Reconstruyeron el arma del crimen? Sí, es una espada corta común de un chi de largo. Se puede conseguir en cualquier parte. El crimen ocurrió en la calle y no hubo testigos. Ninguno. Había mucha gente pasando, y todo ocurrió en un instante. Ni la misma víctima pudo ver con claridad lo que pasó. No hay mucho menos los demás. Y es aún más difícil. Eso si la información de este expediente es correcta. Para garantizar que no hubiera errores, el Sonki Fang revisó cada dato. Why no solo una vez? Entonces, solo quedan 2 posibilidades. Te escucho. La primera. Que se topó con un loco que atacaba de forma aleatoria. La segunda, que el asesino quería matar a la señorita Pei en un principio, pero al no poder lograrlo, decidió matar a la persona más importante para ella. Un loco que mata al azar. Si fuera así, habrían ocurrido casos similares más adelante, pero no hay ninguno. Y eso significa que el asesino no logró matarme a mí, y por eso mató a la abuela Yi. Por favor, haga memoria, señorita Pei. ¿Ha ofendido a alguien en los últimos 6 meses? Si no es así,
Intentemos recordar más atrás. El pabellón Shujin, mencionado en la información del sistema, suena como una tienda de telas. ¿Qué relación tiene con el caso de la mansión del gran preceptor? No lo entiendo. Tendré que ir a verlo por mí mismo. Piénselo con calma, señorita Pei. Saldré a buscar pistas. Oye, yo también voy. Yo también iré a echar un vistazo. Miren con atención. No es una tienda de ropa confeccionada, sino una sastrería. ¿Qué les trae por aquí, señores oficiales? ¿Conoce a la abuela Yi? La abuela Yito. Hace un mes, la tarde del 27 de julio, alguien en su tienda se dio cuenta de lo que pasó afuera. Más o menos por la zona del pabellón Tongfu. Official, debe de estar bromeando. Estamos a unos 200 metros del pabellón Tongfu. ¿Cómo podría haber oído algo desde aquí? Su tienda siempre ha tenido 6 sastres. Oh, no. Lear se fue hace medio año. ¿Lear? Sí, llevaba mucho tiempo trabajando aquí y de repente dijo que se iba, sin previo aviso. Tal vez le fue bien afuera. Porque incluso trajo brocados de Yunjin y Shujin para hacerse ropa a medida aquí. Jefa. Lear, ¿qué haces aquí? Lear, ¿qué haces aquí? Vaya, qué tela tan hermosa. Lear, ¿dónde estás trabajando ahora? Mi señorita me pidió que hiciera un muñeco de trapo de este tamaño, así de grande. Siéntate. ¿Y no le preguntó a qué se dedicaba últimamente? Señor, yo sé algo. Bien, ven aquí. Lear vino hace un mes y nos pidió que hiciéramos un muñeco de trapo. Por curiosidad le pregunté para qué lo quería, y me dijo que su señorita lo necesitaba. ¿Quién es su señorita? Es la hija de un alto funcionario. ¿Quién exactamente? No quiso decirlo. Parecía que desconfiaba de mí, temiendo que yo fuera a trabajar de criada en esa casa y le robara el puesto. Maldito sea. Hace un mes. El tiempo coincide a la perfección. Lo que la criada Lear mandó a hacer a la sastrería no era un juguete, sino un muñeco de brujería con agujas de plata clavadas para maldecir. Vaya que se parece. Maldición. ¿Y esto qué tiene que ver con la mansión del gran tutor? La característica más destacable de la señorita Pei es su belleza. Al ser la nieta legítima del gran tutor, es inevitable que haya tenido contacto con otras damas nobles. Podría ser que alguna de esas damas sintiera celos de ella. Celos. Por eso usaron el muñeco para maldecirla. ¿Cómo no funcionó y no podían matarla a ella directamente? Buscaron la forma de asesinar a la persona que más le importaba, la nodriza Yi. Esa es nuestra hipótesis por ahora. ¿De verdad encontraron una pista? ¿Acaso la intuición de un gran detective es tan aterradora? Volveré a la guarnición para investigar de inmediato a Lear y averiguar a qué señorita sirve. Aunque no duerma en toda la noche, la descubriré a como dé lugar. Bien. Mañana temprano nos vemos en la entrada de la mansión del gran tutor. Trato hecho. Después del reino innato, cada pequeño nivel requiere una cantidad descomunal de recursos. Además, necesito el apoyo de técnicas de cultivo de primer nivel. Sigo estando muy corto de dinero. Tengo que conseguir dinero. Maldita sea, necesito hacer dinero. Espero que cuando resuelva este caso, Hemuan me dé alguna recompensa. Cualquier cantidad de plata que ella me dé a la ligera será suficiente para financiar mi cultivo por un buen tiempo. El Bajo Song estuvo buscando por todas partes anoche. ¿Será que tiene pistas sobre el caso de la mansión del gran tutor? Seguramente no. Es mucho ruido y pocas nueces. Bien. Ese muchacho Fang Qian, aunque es de su gente, es muy hábil investigando casos. Y si incluso él investigó durante un mes sin hallar pistas. De verdad, el Bai Wusong cree que Lu Changqing es un detective milagroso. Señor, el Bai Wusong está acorralado y busca proteger a Lu Changqing. Fantasía con que Lu Changqing vuelva a obrar un milagro en la investigación. Para así redimirse con méritos. ¡Qué ingenuidad! Hagamos esto. Difunde el rumor de que Lu Changqing está investigando el caso de la mansión del gran tutor. Asegúrate de que llegue a oídos del vicecomandante y del comandante. Lu Changqing, ¿acaso no querías hacerte de un nombre? Te daré un empujón. A ver si logras soportarlo. Señor Baihu. Toma. Te has despertado tarde, muchacho. ¿A esto le llamas tarde? Señor Baihu, la señorita solicita que entre. Señorita, ya han llegado. Puedes retirarte. Sí. ¿Han descubierto algo? Parece que hay indicio. Este Zhong Qilu realmente es prodigioso. Tan pronto se involucró, halló pistas en un solo día. Señor Baihu.
¿Quién es la ama de la sirvienta Linger? Sui Mingxin, la hija menor de Sui Zhenliang, el viceministro del Ministerio de Justicia. Es una joven mimada y de carácter muy fuerte. Pero aun si tuviera envidia de su belleza, tanto como para recurrir a la brujería y querer matarla. Ella solo tiene 19 años. ¿Cómo podría ser tan extremista? Escuché de Minzhu Feng Yu, el heredero del duque Feng. Tiene sentimientos por mí. O a esa Sui Mingxin lo vio una vez y no ha podido olvidarlo. Así que ya tenemos un motivo. La hija del viceministro del Ministerio de Justicia es alguien importante. Esa Sui Mingxin es muy astuta. No, para ser exactos, el astuto es Sui Zhenliang. Ya tienes la respuesta. Dilo de una vez. El Ministerio de Justicia es el lugar perfecto. La prisión alberga a muchísimos prisioneros. Como viceministro de dicho ministerio, No debe ser difícil liberar a un prisionero en secreto para cometer el crimen sin que nadie se entere, ¿verdad? por muy poderosos que sean los Jin Wei, jamás irían a la prisión a investigar a los reos. Por lógica, los presos no pueden salir, pero romper esa lógica es precisamente lo brillante de este plan. Ya veo. ¡Qué plan tan ingenioso! ¿Quién se imaginaría que liberarían a un prisionero para cometer un asesinato? Le pediré al comandante general que encuentre una forma de investigar la prisión del Ministerio de Justicia. Este caso está relacionado con la residencia del Gran Preceptor, así que sin duda nos ayudará. Yo también iré con el Bai Hushou. Vi, devisa. No vas ahí. Con el señor Bai Hu allí es suficiente. ¿Qué le pasa a esta mujer? Puedo entender el aprecio por la belleza, pero mirarme a escondidas sería aceptable. Tú me estás mirando con demasiado descaro. ¿Se te ofrece algo más? Señorita Pei, le he ayudado a descubrir al asesino de la niñera y ¿habrá alguna recompensa para mí? ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero. Quiero dinero. Me hace falta dinero. Soy muy pobre. Solo eso. ¿Acaso mi atractivo no vale tanto como el oro y la plata? ¿Cuánto dinero desea el joven maestro Lu? Señorita Pei, lo que usted considere adecuado está bien. Pero no ahora. Hablaremos de eso cuando el caso se haya resuelto. Para una noble de tan alta cuna como Pei Muwan, el dinero probablemente no signifique nada. Si no menciono una cifra, conociéndola, tal vez termine dándome una cantidad enorme. Entonces esperemos a que salgan los resultados. Haga lo que guste, joven maestro Lu. Se ha perdido un gato persa en el callejón trasero de Hongyanfang, en la calle Suke. Ah, un gato perdido cuenta como información. A menos que el dueño sea alguien muy influyente. En fin, hagámoslo primero. Ay, qué lindo gatito. Hamana Minzhu, no te preocupes más por Xueqiu. Sí, no debía haber ido a Hongyanfang. Solo fui a probar unos polvos de maquillaje nuevos y, en un abrir y cerrar de ojos, Xueqiu desapareció. Las damas de corte y los eunucos buscaron por todo Hongyanfang, pero no lo encontraron. Si todo falla, ¿por qué no pedimos ayuda a los Xinxinwei? Ellos son profesionales en esto. Impossible. Si los Jinwei movilizan a sus hombres con bombos y platillos solo para buscar a mi gato, los censores imperiales me denunciarán sin dudarlo. Si fuera Lu Changqing... Espera. ¿Por qué he pensado en ese tipo tan molesto? ¿En qué estás pensando? ¿Me estás ocultando algo? La verdad sobre la muerte de la abuela Yi está a punto de descubrirse. ¿De verdad? No es cierto que hace 2 días no tenía ninguna pista. ¿Cómo es que de repente? En cuanto Lu Changqing, de Yiniwei, se hizo cargo, la investigación dio un giro radical. De inmediato descubrió que el asesino era un prisionero de la cárcel del Ministerio de Justicia. ¿Un prisionero de la cárcel del Ministerio de Justicia? ¡Qué brillante! Ese idiota de Sui Mingxin jamás habría pensado en algo así. Lo más seguro es que haya sido idea de su padre. Pagarán por esto. Sin embargo, viendo lo inteligente que es Lu Changqing, no creo que sea un hombre común, pues resulta que se aprovechó de su favor para exigir una recompensa. Pidió dinero. Vaya. Nuestra gran diosa Muan ha sido ignorada por un hombre apestoso por primera vez. ¿Acaso te duele en el orgullo? No digas tonterías. Es muy bueno investigando casos. Pero es un Jinwei. No puedo pedirle que busque a mi gato. Olvídalo. Será mejor que lo busque yo mismo. Mi querida princesa, Bola de Nieve es tan lindo. Incluso si alguien lo encuentra, no le pasará nada. Bueno, me voy. ¡Bola de nieve! ¡Mi bola de nieve! Oye, señorita Hei, ya lo he investigado todo. El asesino de la abuela Yi es el reo Yang Chong.
Fue decapitado en Kaishiko hace 11 días. El carcelero que dejó salir a Yang Shun por 2 horas. Ahora tiene sus cenizas esparcidas en el río. No es de extrañar que sea el viceministro del Ministerio de Justicia. Casi no dejó cabos sueltos. Señorita Pei, si cerramos el caso ahora, no afectará en lo absoluto a Shui Zhenliang ni a Shui Mingxi. Se hará el caso directamente. En cuanto a ellos, pronto pagarán el precio. Gracias por su esfuerzo, Bai Wuzong. Es un honor servir a la residencia del gran preceptor. Vámonos. Bai Wuzong, tengo algo que hablar con el joven maestro Lu. Papel en blanco. Si pudimos esclarecer la muerte de la abuela Yi, fue gracias a usted, joven maestro Lu. Se lo agradezco. No hay de qué. Aquí tiene 50.000 taeles en billetes de plata. Muchas gracias, señorita Pei. Ha sido un placer colaborar. Hasta la próxima. La próxima vez. ¿Significa eso que te buscaremos cuando tengamos otro caso? ¿Acaso estás maldiciendo a la residencia del gran preceptor para que muera gente a menudo? Fue un desliz. Qué hermosa. Por desgracia, no importa lo hermosa que sea, no es alguien que pueda alcanzar ahora. Sin suficiente fuerza, mejor no apuntar tan alto. Me retiro. Y ese desgraciado, de principio a fin, solo le ha interesado el dinero. ¿Acaso yo, Pemuan, te resulto menos atractiva que 50.000 taeles en billetes de plata? Exacto. Codicioso y además se atreve a ignorarme. ¡Te tengo en la mira! Song Qilu, qué increíble. Ah, pura suerte. Si es suerte, entonces ¿por qué me he estado torturando yo durante todo un mes? Esta noche nos tomamos unos tragos en la Torre Tongel. Ahora que él está aquí, cuando surja algún caso, no digo de encargarle todo, pero al menos podrá aliviarme de mucha carga. El Bai Wuzong le preguntó cara a cara al Bai Wang cómo manejarían el asunto de que decapitaras a Lu Wang en plena calle. Y las pruebas. ¿Y qué pasó? ¿Qué iba a pasar? El Bai Wang tuvo que decir entre dientes que habías hecho un gran servicio. ¿Cómo se atrevería a pedirte explicaciones? Si se atreve a exigírtelas a ti, los superiores se las pedirán a él. O a la mismísima mansión del gran tutor también se las pedirá. Esta vez lo has hecho muy bien. Los superiores te otorgan 30.000 puntos de contribución. Y yo personalmente te daré otros 20.000. Hacen un total de 50.000. Muchas gracias, señor Bai Hu. Además, podrás nominar tú mismo a los 5 Xiaoqi bajo tu mando. Pero no te pases, de esos que están, y en el segundo o tercer nivel del reino Hutian para el puesto de Xiaoqi, con 1 o 2, basta. No me vayas a poner a los 5 iguales. Entendido. Esta sí que es la verdadera recompensa. Con estos 5 puestos me bastará para ganarme por completo a mis subordinados, en el futuro. Por fin tendré a mi propio equipo. Bien, larga. Nos vemos esta noche. Zhou Hu y Zhao Heizhu. Ellos dos van fijo. Jeje. Luego está Liu Quan. Y ese puesto de Xiaoqi ya debería ser suyo. En el 7º nivel del reino Hutian, su fuerza no es mala. Adentro con él. Luego Wei Xing. Había trabajado como carcelero interrogando a prisioneros y tenía varios años de experiencia en ello. Así que es un talento especial. Además, su nivel de cultivo marcial está en el 6º nivel del reino Hutian. Nada más su nivel. Exceptado. Luego está Qian Sheng. Otro que compró su puesto. Pero bueno, proviene de una familia de mercaderes ricos, o es muy listo. Nada más llegar me entregó 500 taeles de plata como su superior. Excelente. ¡Qiangqi! ¡Vámonos! Fan Xian está de visita en el pabellón Tongli. Como Zonki de la Guardia de Uniformes Bordados. Ni siquiera tengo una criada personal. ¡Esto no puede ser! Y en estos días, tengo que conseguir una... Como hoy no tengo una criada que me caliente la cama, tú me harás compañía. Ay, copito de nieve, ¿a dónde te has ido? Me temo que has muerto. Al menos debería quedar tu cuerpo. Así que solo hay una posibilidad. Te perdiste y alguien de buen corazón te recogió. Buen samaritano, más vale que no me entere de quién eres. De lo contrario. Te los verás conmigo. Ay, copito de nieve. Saludos, señor Sonki. ¿Por qué vienes tan temprano? Confiscaremos la mansión Gao. Estoy tan emocionado que no pude dormir. ¡Levántate! Mira que no poder dormir por eso. Y el dormitorio de Gao Shihan, su cama está hecha de oro puro, oculta bajo una capa de paneles de madera. Diablos. Sabía que si Gao Shihan se atrevía a vender el pago militar, debía tener una fortuna ilícita. Me quedará con esa cama de oro para mí.
Después de todo, ¿quién sospecharía que una cama está hecha de oro puro? Una cama de oro debe valer al menos unos 80 o 100.000 taeles de plata. ¡Vamos! ¿Partamos hacia la residencia Gao? Están todos aquí. A partir de este momento, si queda alguien escondido de la familia Gao, en cuanto lo encuentren, será ejecutado en el acto. ¡A la orden! Inch, mátame. Esta fierecilla es bastante bonita. Sería perfecto llevársela a la mansión como sirvienta. Chefu. Si te la llevas, le estarás haciendo el mayor favor de su vida. Con su belleza, si la envían al Xiao Fangxi. Me temo que no tendrá ni un respiro para descansar. ¿Oh? ¿Tan terrible es el Xiao Fangxi? Cuanto más alto sea el cargo de sus familiares, más populares son. A algunos clientes les encanta ese morbo. Y cuanto más hermosa sea, más... Hagan el recuento. Sí, señor. Reportando a su señoría. Hay 39.000 taeles de plata en efectivo y 9.000 taeles en billetes de plata. Con un total de 48.000 taeles. Oro, joyas y adornos valen 24.000 taeles. Guay, las tiendas, campos de cultivo y fincas se valoran en 58.000 taeles. El total asciende a 138.000 taeles. Es una suma considerable. Chef. Tengo otros 50.000 taeles en billetes de plata en mi bolsillo. Los hombres de la familia Gao irán a prisión y serán decapitados pronto. Y todas las mujeres serán enviadas al Xiao Fangxi. Señor, estoy dispuesta a ser su sirvienta. Le juro que seré muy obediente. Si lo ruego. Oigan, yo tomaré la decisión sobre esta chica. Envíenla a la residencia Lu. Sus documentos de propiedad y todo lo demás están en orden. No habrá ningún problema con los trámites. Descuida, déjamelo a mí. Además, en cuanto oscurezca, traslada la cama del dormitorio de Gao Shihan a la residencia Lu. Recuérdalo bien. No dejes que la desarmen, llévenla entera. Hazlo tú mismo y no busques problemas. De estos 50.000 taeles en billetes, yo me quedo con 30.000. Para ustedes, los 5 xiaoxi serán 4.000 para cada uno. ¿Cómo lo repartan entre los 10 oficiales a su cargo? Ustedes lo deciden. No pueden volver a casa con las manos vacías, ¿verdad? Gracias, mi señor. Garantizamos cumplir la misión. Entrega personalmente la parte de Heichu. Sí. Petro, Gao Yunran ya ha llegado a la residencia. Por ahora no tengo tanta prisa como para poseer de inmediato a Gao Yunran. Primero debo consumir los recursos que compré con mis puntos y plata. Explícale claramente las reglas de la residencia a Gao Yunran. Entraré en reclusión de cultivo. Vigilala. Registra cualquier comportamiento extraño. Además, durante mi reclusión, no recibiré a ningún visitante. A la orden. Gaste mis puntos para comprar 50 pastillas de concentración del espíritu. 4 pastillas de esencia de dragón. 80.000 taeles en billetes de plata. Además, compré un ginseng de 470 años de antigüedad. Aunque fue costoso. Valió totalmente la pena. Vaya, el tercer nivel del reino Xiantia. Esta gran medicina espiritual realmente marca la diferencia. El Zhongqi Huang lleva estancado en el segundo nivel del reino Xiantian por 3 años enteros. Debió seguir comprendiendo la técnica de circulación del origen supremo. Shao Hui. Tema. ¿Acaso tu amo no es un gran pervertido? ¡Qué lindo eres! Mi tía mayor, mi tercera tía y las demás. Hace varios días que fueron enviadas al Xiao Fangxi, ¿verdad? Solo me queda resignarme a mirar. Si algún día me gano el favor del amo y ahorro algo de plata, haré que los sirvientes del patio delantero se le envíen a ellas al Xiao Fangxi. Señorita, hay una seductora viviendo en el patio del señorito y es sumamente hermosa. Por supuesto, no se compara con usted. No hace falta que me hables de sus asuntos. Señorita, aunque no quiera perder su castidad con el señorito, tampoco tiene que humillarlo así. A lo sumo, podría sacrificarse un poco y dejar que le vea los pies. Así, con la emoción, él mismo se encargará del resto. ¿Qué tonterías dice? Tras consumir 47 píldoras de Shanghuiyan, apenas logré dominar el nivel básico del método Zhouqian. Haré que para seguir avanzando necesitaré el té de la iluminación.
But ese té es increíblemente caro. Así que tendré que conseguir dinero. Aunque la píldora de esencia de dragón fue muy efectiva y me subió al 4º nivel del reino Xiantian, mi fuerza física también ha aumentado bastante. Información actualizada. Información actualizada. Vaya, 2 informaciones a la vez. Se estima, las informaciones se pueden acumular. Sí, pero el cultivo a puerta cerrada prolongado reduce la probabilidad de activación. Por eso, en 10 días solo se han acumulado 2 informaciones. Ya veo. Cultivar en reclusión es indispensable. Esa no aumento mi fuerza. De nada servirá tener 1000 oportunidades. Al salir por la puerta norte de la ciudad imperial, a 170,51 al suroeste, hay una posada de carne humana. En el estanque del jardín de la mansión del Gran Tutor, habita un pez espiritual de 700 años. Sus propiedades medicinales equivalen a las de una medicina milagrosa. Excelente. Pero no hay prisa. Primero iré a ver a mi pequeña sirvienta. Lu Changqing. No, joven maestro Lu. Señor. Joven amo. Joven amo. Estoy en mis días. No puedo calentarle la cama. ¿Quién dijo que calentar la cama requiere dormir conmigo? Wei, dile a una sirvienta que traiga una tina de agua. Quiero bañarme. Wei tú, ven a restregarme la espalda al baño. Sí. No está nada mal. Para mí. ¿Qué pone el peso? Deberían ser unos 100.000 taeles. Incluso más de lo que estimaba. Recurrir al mercado negro es relativamente seguro. Sin embargo, usar el gremio comercial Qiansheng también es bastante seguro. Simplemente suena bien. Zongqi Huang. ¡Ay, hermano Lu! Por fin sales de tu meditación aislada. Si no salías hoy, el señor Baiwu iba a enviar gente a derribar las puertas de tu mansión. ¿Qué ha pasado? Al segundo día de tu aislamiento, el gobierno de la capital vino a pedir ayuda. Los casos reportados recientemente están todos relacionados con agencias de escoltas. Que el transporte de mercancías sea peligroso es normal, pero en estos viajes no ha quedado ni un solo cadáver. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Una posada de carne humana. Ahora, este caso se está volviendo cada vez más grave. Su Majestad ordenó a nuestro Jinyue resolver el caso en medio mes, y ya solo quedan 6 o 7 días. Pero no tenemos ni la menor pista. Hermano Lu. Si resuelves este caso con éxito, el puesto de Baihu será tuyo sin duda alguna. ¿Dónde están los expedientes del caso? Tráelos para que les eche un vistazo. Pensé que esa información era insignificante, pero no esperaba que revelara un caso tan grande. Ese puesto de Baiyu me tienta muchísimo. Wei, lleva los expedientes a la oficina de Changqing. Sí, señor. Veamos. Los fallecidos suman un total de 70 personas, de 5 caravanas de 3 agencias de escoltas distintas. El más fuerte era Wang Sheng, de 57 años, de la agencia de escoltas Tianwei, en el 7º nivel del reino Xiantian. Ya lo hemos verificado. Los testigos confirmaron que cruzaron el río Nutao sanos y salvos. La montaña Babing está antes del río Nutao, así que ese tramo puede descartarse por completo. El problema debió ocurrir en la orilla del mar de bambú de Tianmu. Bien. Y requeriré al equipo para investigar el mar de bambú de Tianmu. Pero necesito que me acompañe un experto de nivel gran maestro. Incluso alguien del 7º nivel del reino Xiantian desapareció misteriosamente. De ninguna manera. No iré. Un gran maestro no es algo que se encuentre a la vuelta de la esquina. No es solo cuestión de dinero. Ya, vamos. Fue a buscar al Baihu Song. En el peor de los casos, pagaremos una fortuna para contratar a un guardaespaldas de nivel gran maestro. Gracias, hermano Juan. Espera, mis noticias. Hermano Hu. Oye, ve a traerme la información sobre Pei Muan. Pei Muan. ¡Qué atrevido eres! ¿Te atreves a tener intenciones con Pei Muan? ¡De verdad eres increíble! ¿De verdad te atreves a poner tus ojos en Pei Muan? Ah, piérdete. No es lo que estás pensando. Date prisa. ¡Entendido!
Listo. Si necesitas algo, llámame. El estante del jardín de la mansión del Gran Preceptor tiene un pez espiritual de 700 años, con efectos comparables a los de una medicina preciosa. Una sola de estas medicinas cuesta al menos 500,000 taeles. Tengo que conseguir este pez espiritual. Entrar por la fuerza en la mansión del Gran Preceptor es un delito capital. Solo puedo conseguirlo con astucia. Pero en esa mansión solo conozco a Pei Muan, y ella está sumamente interesada en la poesía. El camino literario es su camino marcial. La última vez, al leer mi poema, tuvo una iluminación repentina. ¡Ay! Pero no quiero andar plagiando poemas. La poesía no me sirve de nada a mí. Pero para ella es sumamente útil. Ya que he llegado a este punto, entonces tengo que sacar mi as bajo la manga. El poema Lin Jiangxian sin duda conmoverá a esa joven. Jeff. Lleva esto a la mansión del Gran Preceptor y entrégaselo a Pei Muan. Why no lo mires por el camino. Entendido, jefe. Señorita, su caligrafía es realmente hermosa. Siempre tan aduladora. Señorita, esto es del joven maestro Lu para usted. El joven maestro Lu es muy imprudente. ¿Cómo se le ocurre enviar una carta de forma tan abierta? No digas tonterías. Tal vez sea por algún asunto importante. Al despertar del sueño, el pabellón está cerrado bajo llave. Disipada la embriaguez. Las cortinas cuelgan bajas. Aún brilla la misma luna de entonces, que una vez alumbró el regreso de la nube colorida. Señorita, señorita. Iré a llamar al señor. Sí, espera. Es una buena noticia. La señorita ha tenido una epifanía y parece que va a avanzar de nivel. Vamos a custodiar la puerta. Aún brilla la misma luna de entonces, que una vez alumbró el regreso de la nube colorida. Un solo poema de Lin Jiangxian me ha permitido avanzar 2 subniveles seguidos, alcanzando directamente el 3er nivel del reino maestro. Si hubiera entrenado de la forma habitual, me habría llevado al menos medio año. ¿De verdad escribió él este poema? Ahora le debo un favor enorme. No hace falta dar nada a cambio del otro poema. Este Lin Jiangxian. Tengo tanta curiosidad por saber cuál es el otro poema de igual nivel que mencionó. Señorita. Tengo buenas noticias. He logrado avanzar de nivel. Logró el avance gracias al poema que le envió el joven maestro Lu. Sí, este poema es maravilloso. Es sublime. Aún brilla la misma luna de entonces, que una vez alumbró el regreso de la nube colorida. Este es un poema de confesión de amor. No se trata de una declaración de amor. Habla de cómo las cosas siguen igual, pero las personas han cambiado. Lleno de melancolía y añoranza. Tal vez la persona que amaba cambió de sentimientos. O tal vez esa persona se marchó. Con razón, a pesar de mi belleza, prefirió pedir los 50.000 taeles de plata. Antes que dejarme con una deuda de gratitud hacia él. Y resulta que ya hay alguien en su corazón. ¿Tienes información sobre Lu Changqing? Señorita, iré a investigarlo de inmediato. Pero si ya tiene esposa. Llevan 1 año casados sin consumar el matrimonio, y aún así sigue locamente enamorado de ella, sin tener ninguna concubina. Ni ha pensado jamás en divorciarse. El Sonsi Lu es demasiado devoto, y esa señora Lu se aprovecha demasiado de él. Llamo. Entrégale esto a Yang Qiyao. Ella no es digna de este poema. Ella es sumamente cruel. El joven maestro Lu ha sufrido demasiado. Quiero ayudarlo. Zilin, voy a entregarle una invitación al joven maestro Lu. Ah. Lo invitaré a beber en la torre Lushui, a orillas del río Lushui. Sí, señorita. Espero que su otro poema del mismo nivel no me decepcione. Incluso si es un poco inferior a Lin Jiangxian, podrá llevarse lo que quiera de la mansión del Gran Preceptor. Zongqi Lu, ese es Lü Tianyang, el secuaz del Baihu Wang. Viene con malas intenciones. Zongqi Lu, ¿qué viento lo trae por aquí? El Baihu Wang ha organizado un banquete esta noche en la Torre Tongle para invitar al hermano Lu. ¿El Baihu Wang quiere ganarse mi favor? No me interesa.
Una vez que eliges un bando, no hay marcha atrás, y los traidores nunca acaban bien. Además, el Bai Hu Song me trata muy bien. Y durante este tiempo, el Bai Hu Wang no ha dejado de ponerme trabas. No he olvidado ninguna de ellas. No podrás acumular méritos eternamente. Si el Bai Hu Wang decide ir a por ti, no tendrás escapatoria. ¿Qué? Me estás amenazando. Haber acumulado méritos 2 veces equivale a hacerle un enorme favor al Bai Hu Song. El Bai Hu Wang y el Bai Hu Song son enemigos a muerte. Dimo, ¿no crees que te has buscado la muerte? Why no solo tú? Esos 2 lacayos tuyos también van a morir. Vaya, si ni siquiera te molestas en ocultar tu intención asesina, ¿cómo esperas que te deje con vida? No importa que estemos en el cuartel, lo mataré primero. Sin un tercer testigo presente, es muy fácil inventar excusas en la antigüedad. Jefe, esto... Oigan, ¿pero qué ha pasado aquí? Esto es... El Song Qilu intentó matarme. Me defendí por puro instinto y, sin querer, acabé con su vida. Ha sido mi culpa. No me jodas, maldito mentiroso. Matar a un compañero en el mismísimo cuartel es un delito grave. Wang Shanghe, hijo de puta. ¿Qué pretendes hacerle a Song Qilu? Song Qianfan, es que estás ciego, maldita sea. ¡Abre tus malditos ojos de una vez! Es Lu Changqing quien ha asesinado a Liu Tianyang. Quiero ver cómo vas a proteger a este maníaco asesino esta vez. Señor Bai Hu, tiene que hacer justicia por mí. Liu Tianyang quería matarme. Estaba aterrorizado. Así que me defendí por instinto y de repente cayó muerto. Ya decía yo. El Song Qilu siempre ha sido un hombre bondadoso. ¿Cómo iba a matar a un inocente a sangre fría dentro del cuartel? Claramente ha sido un caso inevitable de legítima defensa. Exacto. Además, sospecho que Liu Tianyang era un traidor o un espía. Sí, desesperó al ver cómo yo acumulaba méritos tras méritos. Y por eso quería matarme. El cielo hace justicia. Por eso acabó chocando accidentalmente contra el puño del Song Qilu. Así es. Vaya. Qué bien distorsionan la realidad y llaman a lo negro blanco. Song Qianfan, eres increíble. Si tienes agallas, ven conmigo. Trae a Lu Changqing y el cadáver de Liu Tianyang. Iremos ante el Qian Hulin para que haga justicia. ¡Sas! Así que tú eres Lu Changqing. Tienes talento. Has resuelto esos 2 casos de manera brillante. ¿Acaso es esa la razón por la que actúas con tanta imprudencia? Este subordinado no se atrevería. Valiente, astuto y lo bastante despiadado. Eres un genio innato. Pero tus métodos son demasiado toscos y viscerales. Aún necesitas pulirte mucho. ¿Quién de ustedes tiene pruebas de que Lu Changqing o Liu Tianyang inició el combate? Nadie. Dado que es así, denle 50 azotes a cada uno. Señor Qianhu, Liu Tianyang es al fin y al cabo un Song Qi. No puede morir así como así y esos 50 azotes son... ¿Qué tal si tomas tú el puesto de Qianhu? Ven a sentarte aquí. Este subordinado no se atrevería. Señor Qianhu, este subordinado desea redimirse resolviendo el caso de las escoltas. Guay que se me exima del castigo. Estoy dispuesto a firmar un acuerdo militar. 50 azotes no son nada, pero es que le temo al dolor. Lu Changqing, cállate. No pasa nada. ¿Qué ímpetu tienen los jóvenes? Bien, hagamos lo que dices. Si cumples el acuerdo militar, se te perdonarán los 50 azotes. Y además recibirás una recompensa. Pero si fallas, recibirás 100 azotes y serás degradado a Xiaoqi. ¿Aceptas las condiciones? Acepto. Muchacho testarudo, estás loco de remate. Si hoy no lo detengo y de verdad se libra del castigo resolviendo el caso de las escoltas, acumula grandes méritos. Tarde o temprano me superará por completo. Al diablo con el caso de las escoltas y el aplazamiento del castigo. Esta misma noche voy a acabar con él. Esta noche un pez gordo me invita a un gran banquete y puedo llevar a algunos acompañantes. Bai Hu Song, Bai Hu Wang, Wai Song Qilu. Vengan ustedes 3 conmigo. Vayan al pabellón Lu Shui a ensanchar sus horizontes. ¿El pabellón Lu Shui? ¿Aquel que solo recibe a los hijos de altos funcionarios? Exactamente. Yo también iré por primera vez. Bai Hu Wang, encárgate de dar un entierro digno al Song Qilu. Wai destina algo de plata para compensar a su familia. En cuanto a la causa de la muerte, una enfermedad repentina en la comandancia. A la orden, señor. Señor Bai Hu. Tengo a invitar al joven señor Lu. Soy la doncella personal de mi señora Pei Muan. Tú, mocoso, ¿conoces a Pei Muan? Tú, joven señor Lu,
Mi señora ha reservado un salón privado en la Torre Luoshui para esta noche. Él lo invita a cenar. Aquí tiene la invitación. Pei Muwan te invita a cenar. Joven señor Lu, ya está oscureciendo. Por favor, dese prisa en ir a la Torre Luoshui. Ah. Nunca he oído que Pei Muwan haya cenado a solas con otro hombre. Es la mismísima Pei Muwan. Te invita a cenar a solas y en la Torre Luoshui. Changqing, ¿qué está pasando realmente? Con esto podrás presumir toda tu vida. Si no lo mato ahora, no podré hacerlo jamás. Incluso ha logrado acercarse a Pei Muwan. Él es una diosa, descendiente directa del Gran Preceptor y una de las dos bellezas de la ciudad imperial. Gema me ha invitado a cenar esta noche. Dicen que esa persona está despechada con Pei Muwan. Espero que no nos topemos. Señorita, mucha gente desde arriba nos está mirando. Es demasiado llamativo recibir así al joven señor Lu. Temo que la gente le guarde rencor. No importa. Quien ose tocar al joven señor Lu se convertirá en enemigo de la residencia del Gran Preceptor. Ekrel es el heredero de la residencia del duque, Yuan Chengye. Resulta que a quien esperaba Pei Muwan era él. Tiene sentido. Yuan Chengye tiene 29 años. Y ya está en el 5º nivel de Gran Maestro. Por origen y fuerza, es digno de la diosa. Muwan, ¿cómo sabías que estaría en la Torre Luoshui esta noche? No tiene nada que ver contigo. ¿Estás esperando a la princesa Mingzhu? Está bien, esperaré contigo. No estoy esperando a la princesa Mingzhu. Puedes dejar de molestarme. Muwan, si no estás esperando a la princesa Mingzhu, ¿a quién esperas entonces? ¿Acaso estás esperando a un hombre? Que un simple Chuanhu de los Jinwei sea invitado a cenar por nuestro heredero. Ya es el mayor de los honores. Y encima tiene el descaro de traer a cualquier donadie a comer. ¡Qué sinvergüenza! Vaya, hace que traiga a 2 Baihu, pero encima trae a un Songqi de los Jinwei. Me temo que la Torre Luoshui jamás ha recibido a alguien de rango tan bajo como un Songqi de los Jinwei. Ya basta. Los Jinwei tienen mucho poder actualmente. No viene mal mantener buenas relaciones con ellos. Pero, ¿por qué tenía que traer a un Songqi? Vaya, parece que es hora de ponerlos en su lugar. Joven maestro Lu, gracias por honrarme con tu presencia. No me jodas. Tú eres Pei Muwan. Incluso si un príncipe viniera a tu cita, no tendrías que usar la palabra honrar. ¿Acaso el Songqi Lu te vio cometer un asesinato? ¿Por qué lo adulas tanto? Resulta que ella sabe sonreír. ¿Pero por qué sonríe precisamente a un simple Songqi? Señorita Pei, ¿por qué hace esto con tanto bombo y platillo? Invitarme a comer en la Torre Luoshui. No me está arrojando al fuego con esto. No importa. Quien se atreva a ir en tu contra, la mansión del Gran Preceptor luchará contra él hasta el final. Incluso si se trata de la mansión del Duque Ningguo. Pero si ellos son de la mansión del Duque Ningguo. Señorita Pei, es que me tiene rencor. Joven maestro Lu, no se preocupe. Yo me encargaré de resolver cualquier problema que surja en público. En cuanto a los ataques en la sombra, haré que mi anciana protectora lo acompañe. Ella está en el 6º nivel del reino de Gran Maestra, y si es necesario, puede subir temporalmente al 9º nivel. ¡Qué increíble! Vaya, joven maestro Lu, no diga vulgaridades. Eso empaña su aura culta. Vamos. Señor Qianhu, lamento las molestias. Vamos. Qué mal. Probablemente este chico se ha ganado el odio de Yuan Chengye e incluso de la mansión del duque de Ningguo. Joven maestro Lu, has expresado todo tu pesar en tu poema Lin Jiangxian. El mundo no te comprende, pero yo sí. Puedes considerarme tu confidente. Si alguna vez te sientes deprimido, búscame en cualquier momento y beberé contigo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no lo entiendo? Oye, si no sabes beber, no lo hagas. Además, tampoco es que esté deprimido. Estás deprimido. Está bien, estoy deprimido. Pero no me gustan las mujeres que beben. Entonces no beberé. Yo te sirvo, tú bebe. Señorita Pei, ¿cuál es el motivo de invitarme a cenar? Dices que puedes escribir poemas tan buenos como Lin Jiangxian. Si realmente puedes hacerlo, te puedes llevar todos los peces del estanque. Ajá. Traigan papel y pincel. Mis ropas se aflojan, pero no me arrepiento. Por ella, bien vale la pena consumirse de amor. Qué hombre tan apasionado y devoto. Jiang Xiao, si no lo amas, por favor déjalo. ¿Por qué herir al joven maestro Lu?
La señorita ha logrado otro avance en su cultivo. Changqing. Zhang Qiao no es digna de tu amor. Deberían divorciarse. ¿Acaso se ha fijado en mí? Quiere ocupar su lugar. Lástima que ella no aceptará ser concubina. Y yo ya tengo esposa legítima. Mierda. Jiang Qiao, ocupas el retrete y no cagas. Por ahora no podemos divorciarnos. Hablemos de eso en unos años. Unos años. ¿A quién pretendes engañar? Solo eres un pobre tonto enamorado al que su esposa maltrata. Joven maestro Lu. Llámame Changqing. Changqing yo. Lo sé. Mua, ¿por qué no tenemos un dulce romance durante unos años mientras espero a divorciarme? Así podrás ocupar su lugar. Si de verdad deseas casarte conmigo, ¿por qué esperar unos años más? Divórciate de ella ahora mismo. No podemos divorciarnos. Ella no quiere, y yo no puedo vencerla en una pelea. Changqing, deja de fingir. Ya sé lo profundamente que amas a tu esposa. Maldita sea, esos dos poemas consiguieron el efecto contrario. Lean, hacer creer que amo profundamente a Yang Xiao y que no quiero divorciarme. Señorita Pei, olvidémonos de eso. Veo que la luna está preciosa esta noche. ¿Qué tal si contemplamos la luna juntos? Aún soy una dama soltera. No deberías tomar mi mano así como así. Señorita Pei. Me gustas. He sido muy directo. Esta vez no será ideas raras, ¿verdad? Changqing, yo también tengo mi orgullo. Jamás seré el reemplazo de nadie. A ver, chica, ¿por qué tienes tanta imaginación? Te acabo de confesar mi amor y sigues sin creerme. Vamos, ¿cómo ibas a ser el reemplazo de alguien? Sí, eres increíblemente hermosa. De hecho, lógicamente, eres mucho más hermosa que Yang Xiao. Changqing. Sé que al verme desanimada, has dicho esas mentiras piadosas solo para consolarme. Eres una persona tan buena, Jiang Qiao. Maldita seas. ¿Cómo pudiste tener el corazón de lastimar a un hombre tan tierno, noble y devoto? Estoy harto. Que el mundo explote. ¿De verdad vas a obligarme a usar mi mejor truco? Señorita Pei, te dedicaré un poema que será exclusivamente para ti. ¿De verdad? Melodía, Qingping, para Pei Muwan. Las nubes evocan sus ropas y las flores su rostro. La brisa de primavera roza el balcón y el rocío es denso. Si no nos encontramos en la cima del monte Kunyu, nos reuniremos bajo la luna en la terraza de Yaotai. Yo debo volver a casa. Entonces te llevaré a la residencia del gran tutor. Aún me queda un estanque lleno de peces por pescar. Vamos. Pasen, señores. Adelante, jajajaja. Traigan más platos. Herrero, si tanto le preocupa a la señorita Pei, ¿por qué no envía a alguien a verla? Si los ve demasiado cariñosos, seguro que el heredero explota de rabia en el acto. Qué bien, así me ahorro tener que actuar yo mismo. Todo el mundo en la ciudad imperial sabe que la señorita Pei es fría y distante por naturaleza. ¿Acaso ese Song Qilu se atrevería a propasarse con ella? Además, la señorita Pei está en el reino gran maestro. Y si Song Qilu no tiene el nivel para hacerle nada. Exacto. ¿Qué clase de persona es Pei Muwan? De los 70 millones de habitantes de la ciudad imperial. Uno la conoce. Changqing. No seré la concubina de nadie. Puedo divorciarme de mi esposa. No jodas. Helio. Dios mío. Lu Changqing y Pei Muwan van agarrados de la mano. No quiero interferir en la relación con tu esposa. Así que no planeo casarme con nadie más. Déjame ser tu confidente íntima. Tu alma gemela, ¿te parece? Si dejo que me tome de la mano en público, es para demostrarle al mundo que si amo a alguien, lo haré de forma abierta y sin ocultarme. Y una confidente íntima puede compartir cama conmigo. Cállate. Changqing. 在另外白着nos están mirando. No me molestes. Solo será un besito. Es el deber que debe cumplir una confidente íntima. Será mejor que subamos al carruaje primero. Confidente íntima. ¿Qué otras obligaciones debería cumplir? Una confidente también debería darme un hijo robusto. Vete a la porra.
Vaya contraste. Ya volvió a ser la fría hada de antes. Ya que he decidido actuar, me pondré un objetivo. En 3 años, mi lugar en tu corazón estará al menos a la par con el de Yang Qiao. Vamos, acompáñame a mi residencia. ¿Ah? Espera. Tía, ¿eh? A partir de hoy, serás la protectora de Lu Changqing. Señorita, ¿y qué hay de su propia seguridad? Hablaré con mi abuelo para que me asigne una nueva protectora. Entendido. Se refiere a la tía de hace un momento. La técnica de movimiento de la tía Yan es realmente aterradora. Practica el paso instantáneo etéreo, una técnica de movimiento de grado supremo de nivel emperador. Espérame un momento. El paso instantáneo etéreo. Voy al Gran Mar del Este. Este manual del paso instantáneo etéreo no es un secreto que no se debe revelar. Que si te lo doy, tómalo. Yo hablaré con mi abuelo. Los 3 poemas que me diste valen mucho más que esto. Entonces necesitas más poemas. ¿De verdad puedes escribir más poemas a la altura de esos 3? Olvídate del mismo nivel. Tengo muchísimos que son aún mejores. Podría recitarte algunos ahora mismo. Es una broma. ¿Has oído hablar de Shui Diao Getou y de Xiang Jinjiu? Por ahora no. Todavía necesito asimilarlo. Escucha poemas mejores ahora solo sería un desperdicio. Entonces iré a pescar a Lingyun. ¿Dónde está el Lingyun? Por ahí. Abuelo. ¿Qué te trae por aquí? ¿Ocurre algo? Me he enamorado de alguien. ¿Ah? ¿Quién es? Mi Nita es sumamente orgullosa. ¿Qué clase de hombre habrá logrado capturar el corazón de Muwan? Se llama Lu Changqing y es un Songqi de la guardia Yi Yiwei. Pero ya está casado. Hoy escribió 3 poemas. Abuelo, te los escribiré para que los leas. Es un pez Lingyun gigante de 700 años. Me lo llevaré a casa para cocinarlo estofado. Jeje. Wang Baihu, sal de ahí. Song Qilu, aunque tú y Pei Muwan ya vayan de la mano, Wai te hayas convertido en el enemigo de todos los jóvenes talentos, especialmente del heredero Yuan. Él todavía está pensando en cómo matarte, pero yo ya no puedo esperar más. Esta misma noche acabaré contigo. Un solo tajo. Sable decapita dragones. Sable de la calma marina. Un solo tajo barre a 1000 soldados. Esto es imposible. Es imposible. ¿Cómo es posible que tu nivel de artes marciales sea tan alto? Baihu Wang. Qué oportuna ha sido tu emboscada. No solo toda la culpa recaerá sobre ti, sino que, cuando mueras, el puesto de Bai Wu quedará vacante y yo podré ascender. Joder. Hace apenas medio mes, solo estaba en el 4º nivel del reino Hutian. Y ahora ya puede matar a alguien en el 8º nivel del reino Xiantian. ¿Dónde queda la justicia divina? ¿Acaso ya no existen las leyes? Song Qilu. Qué interesante. Señor Qianhu, el Song Qilu es realmente sobresaliente. Es un talento verdaderamente excepcional. Debemos proteger. Y el Baihu Wang intentó emboscar al Song Qilu, pero este lo mató en defensa propia. El Song Qilu es inocente, no se preocupe. No pasa nada. Me refiero al Song Qilu. Guay a su relación con la señorita Pei. Preséntale de inmediato al subcomandante e incluso al comandante general. Guay también a esa gran figura que lo respalda a usted. Asegúrate de que Lu Changqing los conozca a todos. Entendido. Estos 3 poemas hablan sobre el amor y las mujeres. Si escribiera sobre la patria y el mundo entero. Wai mantuviera esta misma calidad, tal vez me permitiría alcanzar la iluminación y entrar al reino celestial
Shangqing me dijo que todavía puede escribir poemas con una calidad que rivalice con estos tres. Tal vez hay alguno que resuene con el estado de ánimo de mi abuelo. Las grandes obras nacen por inspiración divina. ¿Cómo va a recitarlas así como así? Ese mocoso solo te está tomando el pelo. Sin embargo, con estos 3 poemas, tu abuelo también puede comprender lo mucho que lo valoras. Abuelo, me he enamorado de un hombre casado. E incluso caminamos de la mano por la calle. A usted no le importan las opiniones y chismes de la gente. Esas cosas solo afectan a quienes tienen una mente inestable. Alguien con una verdadera fortaleza mental solo necesita seguir su propio corazón. Abuelo, eres el mejor, pero hoy Changqing y yo llamamos demasiado la atención. ¿Podría usted? A partir de hoy, él también será considerado un discípulo de la mansión del Gran Preceptor. No te metas en los asuntos de los mayores. Los problemas de los jóvenes, que los resuelvan él y tú. Abuelo, eres el mejor abuelo del mundo. Mírate qué feliz estás. Realmente, cuando las hijas crecen, no quieren quedarse en casa. Su carácter deja algo que desear, pero este poema está realmente muy bien escrito. En aquel entonces la luna brillante brillaba. Una vez iluminó el regreso de las nubes de colores. ¡Qué melodía tan hermosa! Escrito para mí. Pero claramente él se encaprichó de mi belleza y buscó un matrimonio express. Y yo me casé solo para entrar a la tumba de las espadas de la familia Luz. Lo cual fue un matrimonio fraudulento. ¿De dónde sale eso del regreso de las nubes? ¿Es solo su imaginación? ¿O realmente atesora nuestro primer encuentro? Murmuró con una sonrisa. Lástima que solo sean palabras bonitas. Presume de ser un hombre devoto. Pero en su patio principal todavía tiene a una sirvienta para calentarle la cama. El poema es una cosa, Why la persona es otra. Sería una lástima romper un poema tan hermoso. Esto se siente increíble. De la noche a la mañana pasé del 4º al 7º nivel. Por debajo del nivel de Gran Maestro soy invencible. La princesa Mingchu llegará al templo Puyun en 4 horas para rezar por la emperatriz. Durante la oración, un asesino disfrazado de joven monje intentará asesinar a la princesa. La princesa Mingsu. Según la información, ella es la 3ª princesa, hija legítima de la emperatriz actual, nombrada Mingchu. Tiene 19 años. 3er nivel de Gran Maestro. Sin embargo, comparada con Jiang Xiao, que a los 20 años ya es Gran Maestra Suprema de 7º nivel, se queda un poco corta. Será ella. Quiero convertirme en su salvador. Vaya, sí que atraigo los problemas. Solo hace unos días que desperté los recuerdos de mi vida pasada. Vaya, tengo a casi todo el mundo en mi contra. Si logro acercarme a la princesa Mingsu, les haré un favor a la emperatriz y al tío imperial. Saldré ganando muchísimo. Chief, se vendió la cama de oro. Sí, así es, por un total de 120.000 taeles. ¿Tanto dinero? Ay, jefe. Usted es uno de los nuestros. Nuestro comercio no puede quedarse con sus ganancias ni cobrarle comisión. Zhang Hao no puede aceptarlo. Toma esto. Espere. Jefe, de ninguna manera. No podemos aceptarlo. Qué considerado de tu parte, muchacho. Por cierto, cuando regreses, diles esto. En cuanto a mí, iré a la comandancia por la mañana y por la tarde iré al templo Puyun a rezar. Oiga, jefe. Usted cree en Buda. ¿Cómo acabo de matar a Wang Baihu y yo? Soy una persona compasiva y bondadosa. Al fin y al cabo, fuimos compañeros. Iré al templo Puyun a rezar por Wang Baihu, con la esperanza de que ascienda al paraíso occidental. En lugar de ir al infierno. Ah, claro, jefe. Realmente es usted muy bondadoso. ¿De verdad Wang se ha buscado a un hombre? Así es, princesa. Le gustaría partir hacia la residencia del Gran Preceptor inmediatamente después de rezar en el templo Puyun. ¡Qué bulona eres! Está bien. De verdad, Wang se ha fijado en un Song-Ki de los Jingyue. Y que además solo está en el reino Xiantian. E incluso ya tiene esposa. Se habrá vuelto loca, Muan. Princesa, quizá el amor llega tan de repente que nos vuelve ciegos. Ciegos. Si fuera yo, preferiría morir. Prefiero quedarme soltera 10 vidas. O incluso hacerme monja, antes que estar con un Song-Ki de los Jingyue del reino Xiantian que ya tenga esposa. La princesa sigue insensata. En cuanto regresemos del templo Puyun, hablaré seriamente con Muan. Debo asegurarme de evaluar bien a ese hombre por ella. Ella es mi mejor amiga. No puedo dejar que ese ladronzuelo la engañe. Ve a preparar el carruaje de inmediato. Bola de nieve, ¿dónde estás? Tu mami te extraña. El abad debe de ser Hui Ming, y el asesino tiene que estar entre estos 4 jóvenes novicios. ¿Qué estás buscando con la mirada?
No se preocupe, solo soy un admirador de la princesa y, de paso, sé un poco de adivinación. Adivinación. Me gustaría leerle el destino a la princesa Mingsu. Carajo, qué rostro tan espectacular. Además, con esa figura que no le deja verse los pies, es una belleza sin igual. Dices que sabes leer el destino. Princesa Mingzhu, hoy os acecha un peligro de muerte inminente. Insolenta. ¡Qué sarta de tontería! Lo encontré. ¿Cómo te atreves a decir semejantes disparates ante mí? Podría costarte la vida. ¿Conoces mi temperamento? No soy una gata mansa. ¡Ua! ¿Qué haces? Vuelo de la espada inmortal. ¿Cómo sabías que había un asesino? Lo supe gracias a la adivinación. No creo en la adivinación. ¿Acaso eres cómplice del asesino? ¿Qué? Sugieres que tu salvador es cómplice de quien intentó matarte. Si fuera así, ¿para qué te habría salvado? Un Jin alto. Un Jin Eres un Jin Así es. En ese caso, te creo. No tienes nada que ver con el asesino. Entonces, ¿me convierto en el salvador de Su Alteza? Se podría decir que sí. Quería buscar un buen respaldo en la familia real. Pero Su Alteza es sumamente fría. Actúa como si salvarla fuera mi obligación. Ya que soy el salvador de Su Alteza la princesa, ¿no sería justo que me diera alguna recompensa? ¿Pero qué tipo? ¿Y qué tipo de recompensa quieres? Filetes de plata. Hace unos días, Mua mencionó la investigación sobre la niñera y dijo que el que se llevó el mérito fue un Sonki de los Xinyiwei que exigió dinero usando su favor. Será este Lu Changqing. Dejemos de lado el dinero por ahora, ya que has logrado una gran hazaña. ¿Qué tal si vienes a mi palacio y te conviertes en mi asesor? Princesa, aún no hemos aclarado su relación con los asesinos. Ser un asesor no es básicamente ser un perro faldero. ¡Qué aburrido! Sí, la princesa Mingzhu es hermosísima, pero no es que yo la pueda tener. Este bastardo no deja de decir que admira a Su Alteza, pero todo es mentira. Dinero, 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 solo piensa en el dinero. Es el colmo de la vulgaridad. ¿En cuánto quieres entonces? 100 taels. 100 taels. Si pido muy poco, pensarás que te menosprecio. Pido una cifra alta para darte margen de regateo. Tú eres Lu Changqing. Como todo el mundo sabe, Muan y yo somos muy amigas, por deferencia a ella. No deberías tener la decencia de no pedirme una recompensa. Si la princesa me la da, por supuesto que la aceptaré. Al fin y al cabo, soy pobre. Pero a mí me daría vergüenza dártela. Si te diera una recompensa, no pondría en duda mi amistad con Mua. ¿O es que acaso no eres su hombre? Me retiro. La próxima vez, antes salvaría a un perro que a ella, princesa Mingzhu. Claro que no voy a dejar de recompensarlo, pero no quiero darle dinero. Tengo otra recompensa en mente que es mucho más adecuada que 100 taels. Maldita sea, Lu Changqing, de verdad eres un verdugo de tus propios compañeros. Desde el oficial Xinghu hasta el Baihu Wang Shanghe, los has ido matando rango por rango. ¿Acaso lo siguiente será matar a un Qianwu? Señor Baihu, fue el Baihu Wang quien me emboscó primero y acabó muerto. Yo no hice nada malo. Si hubieras hecho algo malo, ya estarías en el calabozo desde hace tiempo. Vamos, ven conmigo a ver a un alto cargo. No iré. Tienes que ir quieras o no. Esta noche, el Chiu Hulin te llevará a ver al comandante. Vamos. Señor Baihu, ¿a quién me lleva a ver? Deberías poder adivinarlo. Tengo cierto respaldo a mis espaldas. Originalmente era del mundo de las artes marciales. Hace 7 años, salvé a un anciano herido en Jiangnan. Más tarde me enteré de que era Hong Qingtian, el anterior comandante de los Xinyiwei. ¿El comandante? Más tarde, para evitar que tomaran represalias contra mí por haberlo salvado, y también para devolverme el favor. Fui nombrado directamente Baihu de los Xinyiwei bajo su recomendación. Guay, entonces, ¿por qué el anciano Hong no siguió siendo el comandante? El nivel de cultivo de cada comandante es altísimo. Si todos gozaran de tanto favor imperial, lo toleraría la familia real. Por lo general, un comandante solo ejerce de 30 a 50 años antes de retirarse. Que yo sepa, entre los comandantes y subcomandantes jubilados que siguen con vida, todavía quedan varias decenas de ellos. Tan poderosa es la familia real. Las 6 sectas budistas y las 6 sectas taoístas tienen un legado de más de 10.000 años. ¿Quién sabe cuántos viejos monstruos ocultarán? Si la familia real no fuera fuerte, ¿cómo podría gobernar el mundo junto a todas estas sectas?
Información actualizada. Hong Qingtian sufrió graves heridas en su juventud y su vida está a punto de extinguirse. Si alguien lograra encontrar a su hija, perdida en el pasado debido a las intrigas de sus enemigos, está dispuesto a transferirle toda su esencia verdadera. Joder. Toda la esencia verdadera del comandante. ¿Dónde está su hija? Su única hija se llama Yu Miang y se ha unido a la secta Qingyue, una de las 6 grandes sectas taoístas, convirtiéndose en discípula externa. Señor, ¿qué tan fuerte es el viejo Hun? En su apogeo, estaba en el 7º nivel de Gran Maestro Supremo. En los últimos años, sus viejas heridas resurgieron y su nivel cayó. Ahora está en el 4º nivel de Gran Maestro Supremo. Qué tentador. Pero la esencia verdadera de otros debe ser refinada y no se puede absorber por completo. El efecto sería óptimo si se complementa con una píldora Kuyuan. Pero una sola píldora Kuyuan cuesta entre 200 y 300.000 taeles. ¿Te has maquillado? Una mujer se arregla para quien le gusta. ¿Vas a tener una cita hoy con Lu Changqing? ¿Le enviaste la carta de invitación para la cita? Me niego a responder. Vamos, Mua. Cuéntame algo sobre Lu Changqing. ¿Cómo logró conquistarte? Minzhuo, ¿por qué te interesa tanto saber de él? Los libros dicen que si una mujer empieza a interesarse en un hombre, ese es el comienzo de su caída en el amor. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mira cómo lo defiendes. ¿Qué tiene de bueno ese Lu Changqing? Solo es un Song Qi de los Xinyiwei y además es codicioso y mujeriego. Él no es codicioso ni mujeriego. No hables sin saber, no lo conoces. Eso es solo la apariencia. En el fondo, es melancólico, sensible, devoto y fiel. Vaya, la gente enamorada es terriblemente ciega. No te preocupes. A mí jamás me gustará él. Más te vale. Señorita, el joven maestro Xu, el hijo del prefecto, está en la puerta de la mansión. Esta es su carta de presentación. Dijo que si no lo ve, se quedará esperando en la puerta de la residencia del gran preceptor. E incluso le enviará un desafío formal al joven maestro Lu. Se atreve a amenazarme. Tie Yun, ve allí, échalo a golpes y rómpele una pierna. Sí, señorita. Mua, ese Xu Tan es el heredero del duque de Dingguo. Su clan no es nada débil. Que no sea débil es perfecto. Así mataremos al perro para que el lobo escarmiente y así evitaremos. Si cualquier dona die se atreva a desafiar a Changqing. Xu Tan, da. Señorita, el asunto de afuera ya se ha resuelto tal como ordenó. Tenía que venir a armar un escándalo frente a la mansión del gran preceptor. Si ni siquiera le he dirigido la palabra. Ya de la nada se encaprichó conmigo. ¡Qué molestia! Si Changqing llega a malinterpretar esto, haré que ese Xu Tan pague un precio muy alto. Definitivamente, cuanto más fría parece una mujer, más intensa es cuando se enamora de verdad. ¿Ah? Princesa, regresa primero a tu residencia. Yo tengo que ir a la guarnición de la guardia Nijiwei. Ese Xu Tan acaban de romperle la pierna. Si él o la mansión del duque deciden vengarse, ¿no crees que irá a por Changqing? Por favor, Mua. ¿Acaso olvidas quién eres y la reputación que tienes? Si vas a la guarnición de la guardia, vas a causar un revuelo enorme. No me importa. Su seguridad es lo primero. Solo me preocupa que esté a salvo. Zili, prepara el carruaje y tráeme un velo. Ey, de verdad que no puedo contigo. Si algún día me enamoro de alguien, ¿acaso me volveré tan loca por amor como ella? Chen Fan saluda al Honorable Hong. Es un honor conocerlo, maestro. Siéntense, por favor. Tienes un gran talento para resolver casos, muchacho. Nada más. Pero en este mundo de las artes marciales, solo un poder abrumador te permitirá sobrevivir en este mundo. Esa es la única condición indispensable para vivir bien. Estoy totalmente de acuerdo con sus palabras, Honorable Hong. Pensé que, con el éxito que tienes resolviendo casos, me rebatirías un poco. Resulta ser alguien interesante. Lástima que este viejo ya le quede poco tiempo de vida. No podré protegerte por mucho tiempo. Si te ven muy cercano a mí, podrías ganarte enemigos. ¿Tienes miedo? Para nada. No tengo miedo. Señor Hong, ¿cómo está su salud? Cuando a uno se le agota la vida, este es su destino. Es una pena que, antes de morir, no pueda volver a ver a mi querida hija por última vez. Señor Hong, ha mencionado que tiene una hija. ¿Podría contarme más al respecto? Me gustaría ayudar en lo que pueda. Su hija es un tema prohibido para el señor Hong. ¿Cómo te atreves a mencionarlo? Te has vuelto loco. Tienes mucho valor. Señor Hong. Y usted ha sido bueno conmigo y quiero devolverle el favor. Ahora se me reconoce como un gran detective en el Qingyue. Quiero intentarlo. ¿Y si logramos hacer un milagro? ¡Qué gran Song Qi de los Xinyiwei, Lu Changqing!
Eres audaz y tienes confianza. Está bien, entonces te contaré lo que pasó con mi hija. Ya te he contado todo lo que hay que saber. Que tengas esta intención ya me hace estar muy agradecido. Si de verdad logras hacer un milagro, te lo heredaré todo antes de morir. Señor Hong. Si me permite la pregunta, ¿cuánto tiempo de vida le queda? Unos 2 o 3 meses. Es tiempo suficiente. Lu Changqing. De verdad que no sé qué hacer contigo. Te falla el cerebro. ¿De verdad piensas buscar a la hija desaparecida del señor Hong? Hay que intentarlo. Si logras encontrarla, me arrodillaré ante ti y te haré una reverencia. Oiga, señor Bai Wu, no diga esas cosas a la ligera. Mira. ¡Ahí! Señor Bai Wu. Oiga, señor Bai Wu, usted... La señorita Pei ha venido. Te está esperando en tu oficina. ¿Qué hace Wuan aquí en la guarnición? ¿Tendrá alguna urgencia? ¿Acaso los nobles de las familias de oficiales civiles no desprecian a los sabuesos de la corte? ¿Cómo es que Pei Muwan no solo se ha enamorado de Lu Changqing, sino que además se digna venir a la guarnición de los Xin Yue? ¡Increíble! Changqing. No has recibido la carta de desafío de Shutan, ¿verdad? No. ¿Qué pasa? Tranquila, cuéntame despacio. Hoy Shutan fue a la puerta de la residencia del gran preceptor, Changqing, y hace Shutan, o cualquier otro que te desafía a un duelo a muerte. Debes rechazarlo sin dudarlo, ¿de acuerdo? No actúes por impulso. Está bien, lo sé. Ambas son hermosas, pero ¿por qué Muwan es tan cariñosa? Mientras que Jiang Qiao es solo una arpía que me estafó con el matrimonio. Entonces, cenamos hoy también en la torre Lushui para contemplar la luna. Y temo que no se podrá. Esta noche el Qian Hulin me llevará a ver al vicecomandante. Nuestro superior directo. Me vendrá bien conocerlo. Entiendo. Sé buena. Iré a verte en cuanto tenga tiempo. Sí, Silly. Aquí tienes 150.000 taels en billetes de plata. Son mis ahorros. Si no te alcanza, dímelo. Le pediré más a mi abuelo. Y en ese caso, los acepto. Qué delicia ser un mantenido. En fin, si ella ya es mía, no tiene nada de malo usar su dinero. Cuando sea más fuerte la compensaré tratándola 100 o 1000 veces mejor. Entonces, ya me marcho. Ya tengo suficiente dinero para comprar las pastillas templadoras. Pero con el caso del viejo Hong, aún tendré que disimular unos 10 días más. Gastar en pastillas templadoras es un desperdicio. Mejor voy con todo y compro tesoros celestiales para subir de nivel. Señor Qianhu. Yuan Chengye también te envió una invitación para cenar en la torre Lushui. Y si Yuan Chengye muere por descuartizarte, que te invite a cenar es, sin duda, una trampa. Yuan Chengye te ofrecerá una inmensa cantidad de recursos marciales para que renuncies a Pei Muwan. Si y la consumes, perderás todo interés por las mujeres. Pues a esta cita sí que voy a ir. Primero me quedaré con todos tus recursos de cultivo, y luego te castraré a ti. Señor Qianhu, si alguien nos envenena o usa métodos sucios contra nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Tomas una píldora repelente de veneno, una de grado imperial. Te hace inmune a casi cualquier veneno de por vida. El único problema es que es algo cara. Cuesta entre 200 y 300.000 taels. Para ir sobre seguro, primero conseguiré una píldora repelente de veneno de grado imperial para tomármela. ¡Qué lástima! Los 270.000 taels que acabo de conseguir se esfumarán tan rápido. Señor Chehu, he decidido ir a la cita con Yuan Chengye. Pero lo de ver al subcomandante esta noche, podríamos dejarlo para mañana. Tengo que conseguir esa enorme cantidad de recursos de cultivo. Después de esta noche, tu posición será inamovible. Ni el mismísimo Rey del Cielo podrá detenerte. Podemos ver al subcomandante en cualquier otro momento. Pero esta noche te enfrentarás a Yuan Chengye. ¿Estás seguro de lo que haces? El heredero Yuan solo me invita a beber. Tal vez hasta simpaticemos el uno con el otro. No vengas con tonterías. Sé que estás tramando alguna de las tuyas. No te detendré. Pero ten cuidado. Nunca subestimes a nadie. Ya no temo al veneno. En cuanto al protector de Yuan Chengye, se lo dejaré a la tía Yan. Toma esto también. Si alguna vez te encuentras al borde de la muerte, dispara la flecha perforadora de nubes. En menos de media varilla de incienso, la mayoría de los Jin Yiwei llegarán allí. Muchas gracias, señor Qianhu. Mis superiores directos son muy buena gente.
Venga, joven maestro Lu, por favor, tome asiento. Joven maestro Yuan, ¿para qué me ha invitado a venir? $100,000 taels en billetes de plata. Y esto es de grado Xuan medio. 20 píldoras de Kang Yuan. 10 píldoras de hueso de dragón de grado Xuan superior. 3 raíces de ginseng de 150 años. Y el manual de la técnica de grado tierra medio. Alma de la prisión del dragón. Todo con la condición de que usted, joven maestro Lu, renuncie a Pei Muwan. Todo esto será suyo. Vaya proveedor de riquezas. Necesito todo esto. Heredero Yuan, me lo está poniendo muy difícil. Joven maestro Lu. Ya tiene esposa. ¿Por qué se empeña en no soltar a Pei Muwan? Estos recursos son suficientes para que avance varios subniveles. Vivamos esta copa para dejar atrás nuestras diferencias. ¿Eh? ¿Por qué tengo la sensación de que al heredero Yuan no le importa mucho si acepto el trato o no, sino que le importa más si me bebo esta copa? Vaya, ya que el joven maestro Yuan muestra tanta sinceridad, ¿cómo podría negarme? Venga, bebamos. Venga, muchas gracias, joven maestro Lu. Está desprevenido. Este es el mejor momento. Señor heredero. Señor heredero, usted. ¿Acaso no sabe que el heredero es el único descendiente directo del duque de Ningguo? Lo ha aliciado el duque de Ningguo, su esposa y toda la gran dinastía Yu. ¡Ninguno de ellos lo dejará ir! Por supuesto que lo sé, pero permítame recordarle una cosa. No importa lo que me pase a mí, pero ¿puede un eunuco ser el heredero? Puede heredar el título de duque. Tú. Me quedo con todo esto con gusto. Ah, y además, si quieres que me calle sobre el hecho de que tu heredero se ha convertido en eunuco, reúne 300,000 taeles en un plazo de 3 días y envíalos a la residencia Lu. Recuerda, esto es una orden y una exigencia, no una negociación. Te estás pasando de la raya. Esto. Con tantos recursos excelentes, es suficiente para ascender a gran maestro. Yuan Cheng sí que trae riquezas. Chico, te adoro. Píldora de esencia verdadera. Píldora de hueso de dragón. Fantástico. Ya. Y he alcanzado el reino de gran maestro. Por fin siento una pizca de seguridad. ¿Por qué mi energía se siente un poco inestable? Si no uso el vuelo de la espada inmortal, me temo que no seré mucho más fuerte que otros en mi mismo nivel. Aún necesito combatir para consolidar mi nivel. Ya, sale un momento. Una gran maestro supremo, la esposa del joven maestro Lu, su fuerza marcial es tan aterradora. Se dice que solo tiene 20 años. Tia Ye, ¿podrías suprimir tu nivel hasta el primer rango de gran maestro? Sí, veo que ha alcanzado el nivel de gran maestro. Su aura es inestable. Combatir es de hecho una buena forma de consolidar su base. Vayamos al monte Yu. Como era de esperar, incluso si se limita al primer nivel de gran maestro, sigo sin ser rival. Su poder de combate no es algo que un recién ascendido a gran maestro como yo pueda igualar. Josuete, el efecto es bueno. Mi base de cultivo se ha estabilizado mucho. Tú. Oye, hermano Lu, qué oportuno. Te estaba buscando. Si no venías, iba a enviar a alguien a tu casa a buscarte. ¿Qué pasa? Hoy en la corte matutina, Su Majestad volvió a mencionar el caso de la agencia de escoltas. El señor Bai Hu nos ordenó a ambos ir al mar de bambú de Tianmu a investigar el caso, especialmente a ti. Si no lo resolvemos dentro del plazo establecido, por lo de la última vez que ejecutaste a Lu Tiangyang, vienen a saldar cuentas contigo. ¿Quién era el ocultamiento? Han invitado ya al gran maestro. El gran maestro está invitado. Llegará pronto. Pero el señor Chen Hu quería que fuera hoy a la casa de su comandante. Tendrá que posponerse de nuevo. Ya, de acuerdo. Date prisa, que tengo prisa. Vamos, rápido.
Zong Qihuang. El que me conseguiste. ¿Dónde está el gran maestro? Ya está aquí. Está en el carruaje. Bai Shiqi, a quien llamó el Song Qihuang, no pudo venir por un imprevisto. Así que yo haré este viaje en su lugar. Aunque no soy muy talentosa, solo estoy en el tercer nivel del reino Gran Maestro. Y el Gran Maestro Bai Shiqi que habías invitado solo está en el primer nivel. Así que esta vez, ustedes, los Qiniwei, salen ganando. Esta voz es la princesa Mingzhu. Esta voz es la princesa Mingzhu. ¿Qué demonios trama? Yu-san, princesa. Entonces se lo encargo a usted, señorita Yu-san. A toda velocidad, partamos hacia el mar de bambú de Tianmu. Sí. Princesa, va a regalarle este sable como recompensa. Este grado celestial inferior vale unos 2 o 3 millones. Después de todo, él salvó a esta princesa. Es lo mismo que puedo hacer para compensarlo. Este sable fue el que usó el primer comandante de los Qiniwei. Desde su muerte, este sable ha estado acumulando polvo. Lupa cientos de años así. No puede quedarse olvidado para siempre. Si solo es para entregar el sable, bastaría con enviar a alguien. ¿Por qué reemplazar a Bai Shiqi y venir en persona? He revisado los expedientes de sus 2 casos anteriores. Cuanto más los leía, más me parecía el mejor de los detectivos. Quería ver con mis propios ojos cómo investiga los casos. Además, mi padre imperial se preocupa mucho por esta agencia de escoltas. Por eso, venir también es una forma de aliviar las preocupaciones de mi padre. Alto. Descansaremos 4 horas. Enciendan fuego y preparen comida. Jova Maestro Luo, por favor, suba al carruaje para conversar. Te salvé la vida y no obtuve ningún beneficio. Mejor habría sido salvar a un perro. No puedo ir. Si no puedes ir, entonces no habrá ninguna recompensa. Joder. Conquistar a Peimuan hace unos días ya fue algo, pero ahora se sube al carruaje sin siquiera conocerla. Es jodidamente increíble. ¡Qué crack! Solo tiene ojo para el sable. ¿Acaso me trata como si fuera invisible? Song Qilu, ¿acaso no sabe cómo saludar al ver a esta princesa? Su subordinado Lu Changqing presenta sus respetos a su Alteza la princesa. Este sable fue el arma personal del primer comandante de los Qiniwei. En cuanto a su calidad, apenas desde rango celestial bajo. Un Saber Sichuan de rango celestial bajo combinado con un Saber volador inmortal. Su poder aumentará al menos 3 veces. Incluso derrotar a oponentes de 5 o 6 subniveles superiores no será un sueño. Song Qilu, Muan y yo gozamos de la misma fama en la ciudad imperial. ¿Quién te parece más hermosa, ella o yo? Por supuesto que su Alteza la princesa es más hermosa. Los hombres deben saber cuándo ceder. Mentir un poco para conseguir este sable no tiene nada de malo. Mi querida Muan es tan comprensiva que seguro me entenderá. Vaya, que eres audaz. Te regalo este sable. Tómalo como agradecimiento por haberme salvado la vida. Muchas gracias, Su Alteza. Con su permiso, me retiro. Joder, qué interesado resultó ser. Un pájaro. A partir de ahora, te llamaré Hei Jiao. Levántense. ¡En marcha! Aunque esta avenida abarca 2551 y cuenta con cientos de tiendas. Aunque el sistema de inteligencia me dio la ubicación exacta, no puedo llevar a los hombres directamente. Tengo que disimular un poco. Escuchen todo. En parejas de 2, vayan de puerta en puerta haciendo preguntas. ¿Qué posadas y tabernas han tenido más clientela en el último año? Preguntan especialmente en los burdeles. Averigüen si tienen clientes habituales. Que sean dueños de algún negocio en esta calle. ¡A la orden! En marcha. Te lo advierto, mi padre se toma muy en serio este caso de la agencia de escoltas. Si no lo resuelves, los Qiniwei serán castigados. Hoy mismo tendremos los resultados. ¿Qué estás mirando? ¿Acaso no te basta con tener a Muan? Si no te miro te enojas, y si te miro un poco pierdes los estribos. Eres muy difícil de complacer. Cállate. ¿Ves? Ya te enojaste otra vez. Pero dime, ¿cómo lograste en tan poco tiempo que Muan se enamorara de ti con tanta locura? Quizás sea una conexión de almas afines. Almas afines. Qué excusa tan barata. No me vengas con rodeos. Ya están de vuelta. Y Husi. Aquí tienes Song Qilu, por favor, revise esto. Buen trabajo a todos. Ya está confirmado. Concéntrate estas 3. Wei Meixiang, Tingzu y Yue Xin. ¿Qué? Así de fácil se confirma. Si yo fuera el asesino, elegiría una opción barata y económica. Al fin y al cabo, no busca ganar dinero, sino servir a las agencias y a sus escoltas. Cuanto más bajo sea el precio, mejor será el negocio, y cuanto mejor sea el negocio, mayor será la sospecha. Segundo. La información indirecta de los burdeles señala que estas 3 tabernas son las más sospechosas. Entonces el culpable está en uno de estos 3 lugares.
El dueño de Wei Meixiang afirma haber pertenecido a una gran secta y es muy fuerte. Se rumorea que el dueño de Tingsu es un desertor del camino demoníaco. El negocio de Yuxin es el más próspero, pero su dueño jamás frecuenta los burdeles. Y eso lo hace el más sospechoso de todos. Yo no veía ninguna pista, pero él identificó de inmediato a esos tres. ¿Es esta la diferencia entre la gente común y un gran detective? ¡Vamos! Investigaremos una por una. A la orden. Tras más de una hora de búsqueda, no hemos encontrado nada. De los 3 lugares que mencionaste, ya descartamos 2. Solo queda la posada Yuxin. Lo más probable. Lu Changqing, de verdad te gusta presumir. A ver si realmente es esa posada Yuxin. Incluso si no lo es, también es aceptable. Si hoy no lo logramos, ¿por qué no seguimos investigando mañana? Hermano Juan. Investigamos primero y luego veremos. ¡Bien! ¡Vamos a la posada Yuexi! Señores oficiales, ¿vienen a hospedarse o a comer? E investigar un caso. Nuestra posada Yuxin es un negocio honrado. No nos atreveríamos a involucrarnos en ningún caso. Por favor, compruébelo usted mismo. Eso solo lo sabremos después de investigar. Señores, por favor, hagan menos ruido, que hay huéspedes descansando. Cierra tu maldita boca. Ya investigamos y no encontramos nada. ¿Qué tal si lo dejamos por hoy? Che, no encontraron nada, ¿verdad? Tendero. He oído que a su negocio le va muy bien y suele estar lleno de huéspedes. Los sirvientes del vestíbulo suman más de una docena. Siendo así, la cocina también debería estar muy ocupada, ¿verdad? Sí, está un poco ocupada. Si el vestíbulo está tan concurrido, la cocina debería tener al menos 6 o 7 cocineros. O más bien, no sería normal tener más de 10. But when I just checked, there was only 1 chef and 2 odd job men in the kitchen. Es que, en estos días, algunos cocineros tenían asuntos personales y pidieron permiso para ir a casa. Claro. Y ahora me vas a decir que sus casas están muy lejos. E incluso tú mismo no sabes dónde vive. Hermano Lu, esta persona definitivamente oculta algo. Hay que arrestarlo. Deja que tu subordinado, el Xiaoqi Weixing, lo interrogue. Seguro que logrará sacarle algo de información. Hermano Mayo. Ya sé la respuesta. Llegas tarde otra vez. Mira su expresión. Lo más seguro es que haya más cocineros y ayudantes. O hay que todos estén escondidos. La pregunta es, ¿dónde los esconden? Fuera de la tienda. ¿O dentro de ella? Apuesto a que debe haber un cuarto secreto, una bodega o un sótano. Lo adivinaste. ¡Ja! Hermano Lu, eres jodidamente increíble. Sé que te obligaron a hacerlo. Si confiesas ahora, podrás conservar la vida a pesar de tu delito. Habla. Indulgencia a quien confiese, severidad a quien se resista. Muévete. Vamos. A matarlos. ¡Mueran! Noveno nivel del reino Xiantian. No es de extrañar que lograra matar a esos escoltas. Queda alguien más ahí abajo. Abajo solo está la dueña. Husi. Sí, camina. No te muevas. Camina. ¡No te muevas! Habla. ¿Por qué cometiste los crímenes del caso de los escoltas? Contéstame. La dueña tenía un hijo de unos 10 años. Una noche, unos 7 u 8 escoltas pidieron vino. Ella envió a su hijo a entregarlo, pero el niño resbaló y cayó al agua. No encontraron su cuerpo hasta el día siguiente. Por eso, tras la muerte de su hijo, empezó a odiar a todos los escoltas. She es sumamente vengativa. Cree que la única forma de calmar su dolor es matando a todos los escoltas del mundo. Y incluso cocinar platos con la carne de los escoltas asesinados para dársela de comer a otros escoltas. Cocinó a las personas del primer grupo, se las dio de comer al segundo grupo, y luego cocinó al segundo grupo para el tercero. O así sucesivamente. Sí. Una persona común. ¿Cómo logró reclutar a cultivadores marciales como ustedes para trabajar de cocineros? Fue por la dueña. Nos atrajo tendiéndonos una trampa profunda. ¿A qué te refieres? Básicamente, nos sedujo.
Es muy hermosa la dueña. ¿Es solo una mujer común y corriente? Entonces, ¿cómo pudo resultar tan atractiva para ustedes? La dueña es hermosa y además es muy hábil en eso. El suroeste, a 1751 del usuario, en la cueva detrás de la cascada del arroyo de montaña. Avance 11 metros para obtener leche de piedra milenaria. Leche de piedra milenaria. Una sorpresa caída del cielo. Hermano Juan, envía a alguien abajo a ver si queda algún sobreviviente. Señorita Yusan, usted. Vayamos juntos. ¡Bien! ¿Y tú? Ay, ya. Has estado investigando el caso todo el día. Estoy cansado, así que saldré a respirar aire fresco. No te creo, yo también voy. Yusan, tú y Pei Muwan son mejores amigas. ¿De verdad quieres escabullirte conmigo en el bosque? ¿No crees que está mal? ¿Y a ti qué te importa? El John Negro es de rango celestial inferior. Vale incluso más que la leche de piedra de 10.000 años. Por el bien de su sable, tampoco estaría mal dejar que se lleve una tajada. Además, la leche de piedra tiene un límite de absorción y no podré consumirla toda yo solo. Así que es una buena oportunidad para hacerle un favor. ¿Qué estás mirando ahora? ¿Qué estás planeando esta vez? Vamos. Lu Changqing. Se te da muy bien encontrar lugares hermosos. Este sitio es precioso. Las dos belizas de la ciudad imperial realmente hacen honor a su reputación. Como era de esperar, la belleza de esta princesa no tiene rival en el mundo. Me pregunto, ¿qué hombre terminará siendo el afortunado de ganarse mi belleza? Yusa, quiero ir a ver detrás de la cascada. ¿Vienes? Déjame decirte algo. Una vez, un mono encontró una cueva celestial detrás de esta cascada. Así que quiero hacer como ese mono. ¿Y ir a ver qué hay detrás de la cascada? De verdad. Como no tenemos nada mejor que hacer, entremos a echar un vistazo. Vamos. Lu Changqing, ¿eres un humano o un mono? Tú. De verdad hay una cueva oculta. ¿Será realmente un adivino divino? También dijo que era un admirador de esta princesa. Si eso también es cierto, ¿qué pasará con Muwan? ¿Acaso es de humanos quitarle el hombre a tu mejor amiga? Yo, la princesa Minju, incluso si muero o me quedo soltera de por vida. Jamás le robaré el hombre a mi mejor amiga. ¿En qué estás pensando con esos ojos dándote vueltas? Lu Changqing, te lo advierto. No tengas intenciones raras conmigo. ¿Me oyes? Estás bien de la cabeza. Déjate de tonterías y entremos a ver. ¡Wow! Esencia de estalactita milenaria. Si no tiene 10.000 años, debe andar cerca. Como era de esperar de un adivino divino, calculaste que aquí habría un tesoro. Oye, lo compartimos a medias. Esta esencia de estalactita es casi un tesoro supremo, pero me trajo especialmente para compartirla. Realmente admira a esta princesa, y con un amor muy profundo. ¿Qué haces? Ve a recogerla. Yo no puedo moverla. Tú eres una maestra. Yo. ¡Wow! ¡Oh! Uy. Pero él nunca me había visto antes. ¿Por qué me ama tan profundamente? ¿Por qué te me quedas mirando tanto? Ya te traje a hacerte rica y todavía no estás feliz. Él es un adivino divino. Seguro predijo el futuro. Ya que terminaríamos juntos, amándonos con locura. Lu Changqing, te lo digo. El futuro es el futuro. Y ahora, para esta princesa, solo eres el hombre de mi mejor amiga, Muwan. Eso es todo. Te has vuelto loca. No entiendo ni una sola palabra. Oh, eres un adivino divino. Seguro que sabes dónde está. Shh. Dímelo ya. ¿Dónde está? ¿Qué shuqiu? ¿Tienes fiebre? ¿Por qué dices tonterías? Déjame tocarte la cabeza. Suéltame. Lu Changqing, qué insolencia. Cualquier otro. Ni con 100 veces más valor se le ocurriría tocarme. Pero él se atreve. Seguro que es porque sabe que seré su esposa en el futuro. Y por eso no me tiene ningún respeto. Lu Changqing, no me mientas. Eres un gran adivino. Seguro que sabías que Shikyu iba a sufrir una desgracia. O es seguro que te llevaste a Shikyu a la residencia Lu de inmediato. Ahora Shikyu debe de estar en la casa Lu. Hoy, al regresar a la ciudad imperial, iré de visita a la residencia Lu. ¿Mi casa? No hay nada que ver allí. Cuanto más te niegas, más sospechoso resulta. Esta princesa es la más inteligente del mundo.
Con todo mi análisis, es imposible que me equivoque. Seguro que encontraré a Xuechu en tu casa. Ey, está bien. Por cierto, divide esta comida en 4 partes. Yo me quedo con el 70%. Tú, Mua, la Ye. Una porción cada uno. Claramente soy tu futura esposa. Y en ese futuro, tú y yo nos amamos con locura. Y al final recibo el mismo trato que Muan. Lu Changqing, si no te portas bien, el futuro que viste podría cambiar. Ajá. La princesa Di está loca. Y pensar que otros la alaban por su gracia y nobleza. ¿De dónde habrán sacado esos elogios? Charlatán insoportable. Sigue fingiendo. Ya verás cuando vaya a tu casa a desenmascararte. Oye, tú. El sótano. Ese urdidamente sangriento. Vomité un montón de veces, maldita sea. Ay, ya. Hermano Juan, gracias por el esfuerzo. Hermano Lu, ya te vas. Parece que te van a ascender a Baihu. Esta vez has vuelto a anotarte un gran logro. No lo creo. Aún tengo pendiente lo de Lui Tianyang. A lo mucho. Esto servirá para redimirme de mis culpas. Déjate de tonterías. ¿Para qué tanta modestia? Desde que mataste a Wang Baihu, los otros Song Qi que competían por el puesto de Baihu se han callado. El Xianhu Lin te mencionó por tu nombre y quiere llevarte a ver al comandante en jefe. La señal no podría ser más clara. En cuanto me nombren Baihu, invitaré al Song Qi Huang a unos tragos. Más te vale cumplir. Por cierto, en la posada Yuxin confiscamos más de 6.000 taeles de plata en efectivo. La propiedad está valorada en 4.000 taeles y pasará temporalmente a manos del Estado. Para los 9 Xiaoqi, 100 taeles para cada uno. Para los más de 90 guardias, 30 taeles a cada uno. 1.500 para ti y 1.000 para mí. Muchas gracias, hermano Juan. La posada Yuexin resultó tener muy buenas ganancias. Siempre ha sido el local más concurrido de la calle. ¿Cómo no iba a haber bastante dinero? Entonces, ¿puedo irme a casa ya? Sí, adelante. Gracias por todo, hermano Juan. Viti ya. Oye, ¿a dónde vas? Yo también quiero ir. El dinero ya no está. Solo me quedan 1.000 taeles. Suficiente. Tengo de sobra. Xiaosan. ¿De verdad tienes que seguirme hasta la puerta de mi casa en plena noche? No soy tonta. Si no te sigo, ¿qué pasa si escondes mi bola de nieve? Además, si no quieres llamarme princesa, puedes decirme por mi nombre. Eso de Xiaosan suena horrible. ¿Y cómo se llama su Alteza Real? ¿Sigues fingiendo? ¿Acaso no sabes el nombre de esta princesa? Este bastardo sí que sabe fingir. ¿Acaso esta princesa no es el futuro amor de tu vida? ¿Cómo no vas a saber mi nombre? Estoy cansado. Que el mundo se acabe ya. Maldición. ¿Será que de verdad había algo raro en esa cueva? El nombre de la princesa es Yu Si. ¿A que suena hermoso? Entrometido. El viento del sur conoce mi sentir. Wai lleva mis sueños a Xizhou. El viento del sur conoce mi sentir. ¡Qué hermoso es! Qué bello. Qué hermoso. Lu Changqing, tú escribiste ese verso de El viento del sur conoce mi sentir. Hago así. Por más talento que tenga, no podría haber inventado este verso al instante. Sin duda, ya sabía mi nombre desde antes. Ya sé lo que sientes por mí. Pero tu rango actual es demasiado bajo. Como mínimo, tendrías que llegar a ser comandante de los Jinwei. Para tener aunque sea una pequeña oportunidad. ¿Acaso no estamos en la misma sintonía? ¿Por qué no entiendo nada de lo que dice? Pero como aún somos jóvenes, puedo esperarte. Si alguna vez necesitas algo en el futuro. Búscame esta noche. Por cierto, tienes té de la iluminación. Sí, hace unos días mi padre me regaló 4 taeles de té de la iluminación de grado D medio. Ya me tomé uno, así que quedan 3. Te daré el resto. Y si no te alcanza, le pediré más al emperador. ¿De verdad me lo va a dar? ¿Acaso será porque presencié un asesinato? Si no, ¿por qué me trataría tan bien? Oye, Lu Changqing, no malinterpretes las cosas. Esto lo hago. Porque me das lástima, nada más. No es que tenga prisa porque te hagas fuerte. Ni que esté esperando a que te cases conmigo. No tengo prisa. Sí, lo sé. La princesa Mingzhu siente lástima por mí. Mira cómo me llama así. Mi alma gemela. No se habrá enamorado de mí. Vamos, esta princesa quiere ver tu dormitorio. Seguro que Xuechu está en su dormitorio. ¿Quieres ir a mi dormitorio? Chu, perfecto. Justo mi gato sabe dar volteretas hacia atrás. ¡Ah! Así que de verdad tienes un gatito en tu habitación.
¿Y qué tiene de malo que haya un gato? Lo encontré en Hoyenfang hace un par de días. Lu Changqing, ¿cómo te atreves a tomarme el pelo? Sabes perfectamente lo importante que es Xueqiu para mí. ¡Ay, cómo duele! Lu Changqing, te lo advierto. No te aproveches de lo que pasará en el futuro para molestarme ahora. De lo contrario, si seré tu esposa en el futuro o no, es algo que todavía está por verse. Tú. Yo. Esposa. Tú. Yo. Esposa. No habrá comido setas alucinógenas la princesa Mingsu. Aún estará intoxicada y delirando. Mi esposa es Jiang Shiyao. Princesa, ¿qué clase de locuras está diciendo? Esta princesa ya lo sabe. ¿Pero acaso no fuiste víctima de una estafa matrimonial? Además, seguro que os divorciaréis en el futuro, ¿verdad? ¿Conoces mi historia? ¿Y también sabes lo de mi matrimonio fraudulento? Si ganaste a mi mejor amiga, así que por supuesto tenía que investigarte en secreto. Y además, sé otra cosa. Cuando ella termine su entrenamiento en la tumba de la espada de los Lu, aunque tú no quieras divorciarte, ella te obligará a hacerlo igualmente. Tengo que divorciarme en menos de un año para romper su ritmo y darme prisa en aumentar mi fuerza. En la tumba de la espada de los Lu, camine 137 pasos adelante desde la espada principal, 112 pasos a la izquierda, va 43 pasos a la derecha. Encontrará una espada rota de oro. En la antigüedad era de grado semidivino, pero ahora es solo una espada rota. Contiene en su interior un aura de espada dorada y sumamente pura. Jiang Shiyao, no dudaste en fingir nuestro matrimonio solo por esa aura de espada. Yo la superé fácilmente en muy poco tiempo. ¿Pero por qué dice ella que es mi futura esposa? ¿Acaso puede ver el futuro? Pero, si de verdad es mi futura esposa... Tampoco estaría nada mal. Siendo mi futura esposa, no tendría nada de malo rodearle la cintura, ¿verdad? Pero eso es en el futuro, no ahora. Joven amo. Xuqing. Xueqiao, soy tu mami, Xueqiao. Trato hecho. ¿Por qué no te lo llevas? Si lo cuidas unos días, se encariñará contigo. No hace falta. Más te vale cuidar bien de Xueqiao. ¿Me oyes? Wai, a partir de ahora, sin mi consentimiento, no tienes permitido ir a ver a Muan a solas. ¿Y por qué no? Tú eres la tercera en discordia. Muan y yo estábamos primero. Y es bastante que quieras entrometerte, pero querer acapararme es pasarse de la raya. Haz lo que quieras. ¿Qué humos tienes? Mira que enojarse siendo la tercera en discordia. Si no voy a disfrutar del beneficio de estar contigo, princesa Mingchu, prefiero dejarlo. ¿Por qué renunciaría a todo un bosque por una sola hoja? ¿En qué piensas? Ya estoy en el tercer nivel del reino de los grandes maestros. Los puntos de vergüenza casi se han agotado. Y desarrollado tolerancia. Tendré que ir a ver a la tía Yan para fortalecer mi cuerpo, recibir una paliza y consolidar mi base. Yan y Yan Yu no han venido a trabajar hoy. Joven maestro Guo, este es el té de la iluminación que le envía la princesa. ¿Eh? Te doy las gracias allí de mi parte. Este afecto es realmente profundo. Ma, genérame una imagen. El estilo debe ser un retrato cinematográfico con una proporción de... 9x16. Princesa, ¿qué dijo él? Dijo que le diera las gracias a Ji de su parte. Ji. Me ha llamado Ji. Me ha llamado Ji. ¡Qué bastardo más hipócrita! En el fondo adora a esta princesa. De lo contrario, me habría llamado Su Alteza, y no Ji. Princesa, la señorita Pei está aquí. ¿A qué ha venido? Mua, ¿por qué vienes tan temprano? Mingzhu, tengo tantas cosas que contarte. Yo que pensaba que me extrañabas. Mingzhu. Extraño un poco a Changqing. Está muy ocupado y no quiero molestarlo. Así que he venido a desahogarme contigo. Sí, es verdad que está muy ocupado. Haces bien en no molestarlo. Pero lo extraño tanto. Como nunca te has enamorado, no entiendes este sentimiento. ¿Estás segura de que te gusta de verdad? No será solo admiración. Al fin y al cabo, no han pasado tanto tiempo juntos. Es mucho más que admiración. Tenemos una conexión espiritual. Él me comprende y yo lo comprendo a él. Mua, aún eres muy joven. No puedes dejar que se aproveche de ti tan fácil. Tienes que ponerlo a prueba. Durante al menos 1 o 2 años. Lo sé. No pienso entregarle mi pureza todavía.
Pero cuando él me besó, sentí que flotaba en el aire. En ese momento mi mente se quedó en blanco. Me quedé completamente sin fuerzas. No sigas. Hice un pícaro. El ver que me quedé en blanco, aprovechó para chocarme. Basta. Mingchu. Te has sonrojado. Es de la rabia. Yo soy su futura esposa. ¿Cómo te atreves a contarme intimidades con mi marido en mi cara? Eso es simplemente... Ay, Mingchu. Oye, ¿crees que debería tener un hijo con Changqing? A mí me encantan los niños. De ninguna manera. No puedes. ¿Por qué te pones tan alterada? Muwan, no vayas a cometer una locura. Quedarte embarazada antes de casarte. ¿Acaso estás loca? ¿Y qué pasará con el honor de la residencia del gran preceptor? Además, Lu Changqing está en una edad para forjarse un futuro. Hoy tener un hijo ahora solo frenaría su progreso. El abuelo dijo que solo debemos ser fieles a nuestro propio corazón. Why no preocuparnos tanto por lo que piensen los demás. Why, en cuanto a su carrera, él ya es un Song-Ki. En unos años podrá ascender a Baiyu e incluso a Qingwu. Vaya, así que has venido tan temprano solo para provocarme. Cuando Changqing y yo tengamos un hijo, haré que te llame madrina. De ninguna manera. Claro que sí. No podrás negarte. Cuando llegue el momento, tendrás que aceptar el papel de madrina. Changqing. Señor Qianhu. Felicidades, señor Baigu. Ya ha ascendido a Baigu. Sin embargo, debo recordarle algo. Ascender más allá del rango de Baiyu no será nada fácil. Necesita acumular méritos y esperar a que un Chiun se retire. Lo entiendo. Además, respecto al caso de la hija del viejo Hong, tendrá que investigarlo con esmero. Aunque no descubra nada, al menos aparente que lo intenta. Aunque el viejo Hong no salga de su casa, cree que no se entera de lo que hace. Él lo sabe absolutamente todo. Iré a investigar de inmediato. Tomé esto. Muchas gracias, señor Qianhu. Liu Quan. Hermano mayor, ¿para qué nos ha llamado? Reúnan a los hombres. Vamos a investigar un caso. Entendido. No importa cómo investiguemos. Solo hace falta que Hong Qingtian sepa que lo estoy haciendo. Tras investigar todo el día la noticia. Ya debe haber llegado a oídos de Hong Qingtian. En un rato podré ir a informarle. Ven aquí. Joven amo. Como todos saben, a los 20 años los jóvenes tienen la sangre muy caliente. Tras un mes a base de dieta vegetariana, ya va siendo hora de calmar el fuego. No irá a la sala de cultivo esta noche. Para cultivar hay que saber relajarse de vez en cuando. Como mi doncella personal, ya va siendo hora de que cumplas con tu deber, ¿no? Yunrei está herida y debe descansar. Hoy no la molestaré. Iré a cultivar por mi cuenta. Té de la iluminación. Rango tierra de grado medio. Veamos de qué eres capaz. ¡Duele! Con solo usar un lián de té de la iluminación, logré que el paso instantáneo etéreo alcanzara el nivel de iniciación. Muwan midió el paso instantáneo etéreo y Zhiyi me regaló este té de la iluminación.
Vaya, Lu Changqing, eres un genio. Te mantienes de las dos bellezas de la ciudad imperial. ¡Qué delicia! Why, todavía tengo más de 100.000 taeles de plata. Es hora de gastar un poco de dinero. Esta subasta de primera categoría no está mal. Todos llevan máscaras de fantasma. Why, cada quien tiene su propia sala. La privacidad es bastante buena. Distinguidos invitados, bienvenidos a la subasta de la máscara de fantasma. El primer lote en subasta es una espada larga de rango profundo de grado medio. Una espada de rango profundo de grado medio. ¡Qué aburrido! El cuarto lote es un collar. Proviene del pabellón Kikai de la lejana gran dinastía Zhou. Como todos saben, las joyas del pabellón Kikai son inigualables en el mundo, hechas con cuarzo rosa natural, gelés de marelia más alta calidad y piedras de golondrina fénix de la cumbre nevada de Helia. Los materiales son extremadamente valiosos, algo que seguro todos ustedes ya saben. Si esto estuviera en el cuello de Muwan o Mingzhu, se vería espectacular. Este collar es precioso. El pabellón Fénix le queda mejor a la princesa Mingzhu, mientras que Muwan prefiere un estilo más obvio y elegante. En el futuro, cuando vea joyas de ese estilo, se las compraré. Este collar se llama Resplendor, y el precio de salida es de 35.000 taeles. Incluso el nombre le queda a la perfección. Mingzhu, una perla resplandeciente. Excelente. Un precio de salida de 30.000 taeles. Es un precio bastante elevado. 35.000. 35.000 taeles a la una. 35.000 taeles a las dos. 40.000. Compitiendo conmigo, total. Mi dinero viene de ese eunuco tonto. Yuancheng, no me duele gastarlo para nada. 65.000,65.000 a la una. 65.000 a las dos. 65.000 a las tres. Aunque fue costoso, valió totalmente la pena. Para una jovencita de 19 años, ante un tesoro tan magnífico, ¿cómo no le va a encantar recibir un regalo así? Hay que darle gusto con lo que le agrada. Parece que hoy no volverá a pujar. El 17º lote de la subasta. Se trata de un brazalete. Tampoco tiene un grado definido, pero está hecho con la legendaria piedra de las tres vidas. El simbolismo de la piedra de las tres vidas ya es de por sí hermoso. Es el regalo ideal para la persona amada. Ni con 1000 piezas de oro se compra lo que el corazón anhela. La piel de Pei Muwan es increíblemente blanca. Especialmente sus manos delicadas y esbeltas. Si llevara este brazalete, se vería espectacular. Jefe. Shifu. Zhouhu, ven aquí. Shifu. ¿Por qué me llamó con tanta prisa, jefe? Lleva esto a la residencia de la princesa Mingzhu y dile que es un obsequio mío. Se llama Resplendor. O a este otro, llévalo a la residencia del gran preceptor. Entrégaselo a Pei Muwan y dile que es un obsequio de mi parte. En cuanto al nombre, se llama Lu Shen. ¿Lu Shen? Joder, vaya locura de locuras. Con Pei Wan ya era suficiente, pero es que el jefe no perdona ni a la princesa Mingzhu. ¿Acaso quiere volar con ambas? ¡Ay, lárgate! Tercera hermana. Tercera hermana. Tercera hermana. Me ha intimidado en la casa de subastas de la máscara de fantasma. No tienes idea de lo hermoso que era ese collar. Me enamoré de él a primera vista. Y luego. Un maldito bastardo se empeñó en competir conmigo por él. Tú misma lo sabes. No soy tan adinerada como tú. Así que no pude ganarle en la puja por el collar. Es solo un collar. Si perdiste la puja,
¿A qué viene tanto alboroto? Pero si soy una princesa. ¿Quién se cree ese infeliz para competir conmigo? ¿Cómo averigüe quién es? Lo mato. No exageres. Solo fue una puja normal en una subasta. Si no pudiste pagar más que el otro, incluso siendo princesa, tienes que aceptarlo. Esa es la regla. Tercera hermana. Tú. Princesa, el joven maestro Lu le ha enviado un regalo. Tercera hermana. ¿Quién es ese tal joven maestro Lu? El regalo de un hombre cualquiera. ¿Y tú? ¿De verdad lo has aceptado? Segunda hermana, esto no te incumbe. Ya puedes regresar a tu residencia. Tercera hermana. ¿Qué clase de regalo te ha enviado ese joven maestro Lu? ¿Puedes abrirlo para que lo vea? Tercera hermana. Déjame echar un vistazo, por favor. Ya es suficiente con que no me ayudes a investigar a ese tipo. Y ahora hasta me ocultas un simple regalo. ¿Acaso ya no me consideras tu hermana? Tercera hermana, tú simplemente me desprecias. No pasa nada por echarle un vistazo. Al menos es menos absurdo que insistir en que investigue a alguien. Great Heroes. Great Heroes. ¡Qué collar tan hermoso! Princesa, este collar se llama Resplandor. Resplandor. Este collar parece hecho solo para mí. ¿Cómo es posible? Es el mismo collar que me gustó en el mercado de la máscara de fantasma. Las alas de Had. Ni siquiera estás presente. ¿Cómo consigues arrebatarme lo que me gusta? Estuvo dispuesto a gastar 40.000 taeles en un collar sin rango para regalármelo. No cabe duda de que es un estratega divino. Es el hombre que mejor me comprende en este mundo. Tercera hermana, ¿por qué no me das este collar? Te lo suplico. Tercera hermana, si no me das este collar, juro que mataré a ese tal Lu. ¿Acaso quieres morir? Si te atreves a buscarle problemas, Las consecuencias. las asumirás tú sola. No me atrevería. Hermana Lan. No me atrevería a hacer nada. No sé nada. Escolta a mi segunda hermana de regreso a su palacio. Sí. ¡Qué hermoso! Debo hacerme un tiempo para ir a la residencia del Gran Preceptor. Con un collar tan hermoso, Tengo que mostrárselo a Muan. Es precioso. Haiz que Chouhu terminara de entregar los regalos. Luego me llevé a los hombres e investigamos el caso durante días, armando un gran alboroto. Ahora es momento de cultivar. Este té de la iluminación de grado terrestre y calidad media tiene un efecto increíble. Solo he usado un liang y todavía me quedan 2. Debo seguir practicando los pasos instantáneos etéreos. La velocidad de movimiento es crucial. Es fundamental para salvar la vida. Señorita, ha llegado otra invitación de la residencia del Duque de Dingwo. Ni siquiera conozco a la esposa del Duque de Dingwo. Y aún así sigue enviándome invitaciones una y otra vez. además, van dirigidas a la señora Lu. Seguro que es otro de los líos en los que se ha metido Lu Changqing. Señorita, si está abrumada, vayamos a dar un paseo. Se suele decir que el cultivo marcial requiere alternar la tensión y la relajación. Lleva tanto tiempo casada con el señor y casi nunca sale a pasear. Si no logro comprender la intención de la espada Yula, debido a la técnica de cultivo que practico, jamás podré alcanzar el reino del Dios celestial en esta vida. Señorita, se está presionando demasiado. ¿Acaso no le quedan todavía varios años? Está bien, te haré caso. Hoy descansaremos y iremos a pasear por la ciudad imperial. Rami Velo. Muy bien, vámonos.
Señorita. Mire, espinos confitados. Disculpe, señorita. Señora Lu. Soy la esposa del duque de Dingguo. El apellido de mi esposo es Xu, así que puede llamarme señora Xu. ¡Qué casualidad! No esperaba encontrármela hoy en la calle. ¿Qué desea? Hizo que le rompieran las piernas a mi hijo. Y aunque no puedo vengarme de él, sí puedo hacer que la esposa de Lu Changqing vaya a armar un escándalo a la residencia del gran preceptor. Ah, he oído decir que el capitán Lu y esa Pei Muwan están juntos. No me diga que aún no lo sabe. Lu Changqing y Pei Muwan están locamente enamorados. Como su esposa, ¿cómo puede quedarse ahí de brazos cruzados? ¿Quién es el capitán Lu? Señorita. ¿Lo habrá ascendido el señor? ¿Acaso tiene esa capacidad? Ascender a capitán en tan poco tiempo e involucrarse con Pei Muwan. ¿Acaso Pei Muwan está ciega? Este es un asunto de la residencia Lu. No tiene nada que ver con la señora Xu. Le sugiero que se ocupe de sus propios asuntos en la residencia del duque. ¿Eh? Vaya, usted es la esposa de la familia Lu. ¿Cómo puede ser tan cobarde? Ni siquiera va a confrontar a esa amante para armar un escándalo. Si lo hace, la cobarde es usted. Lávese. ¡Maldita perra! ¿Te atreves a golpearme? ¡Guardias! ¡Mátenla! Sí. Solo juego contigo. ¡Jura, maestro! Está muerto. No lo provoques, o no me importará ir sola con mi espada y masacrar por completo la residencia del duque de Dingguo. Tengo que contenerme. Aunque no consumamos el matrimonio, llevo el título de señora Lu. No puedo causar problemas. Ni matar a nadie. ¿Por qué me miráis así? Madre mía, jefe, eres increíble. Ah, no, jefe, tu esposa es la que es increíble. Muchacho, hoy tu esposa mató a un gran maestro del 5º nivel. Jiang Xiao es tan fuerte que parece imposible superarla en poco tiempo. Pero tal vez pueda empezar por la tumba de la espada. Parece que ella se interesa mucho por esa intención de espada. ¿Qué pasó exactamente? No te has enterado. Tu esposa se topó en la calle con la señora Xu de la residencia del duque de Dingguo. Tu esposa le dio una bofetada y la señora Xu mandó a un gran maestro para matarla. Y luego ella se enfureció y... lo liquidó. Vaya, la residencia del duque de Dingguo no se atreve a meterse con la del gran preceptor ni conmigo. Así que provocaron a Yang Xiao para causar problemas y conspirar contra mí. Si no os arranco un buen trozo de carne, no me quedaré a gusto. Señor Qinghu, aunque el caso de la agencia de escoltas ya se ha resuelto, creo que aún quedan cómplices. ¿Los cómplices están en el astillero de la familia Feng? Este subordinado solicita llevar a su equipo al astillero para registrarlo de nuevo. El astillero de la familia Feng de la señora Xu genera entre 300 y 400 mil al año. Veréis cómo acabo con todos vosotros de un solo golpe. De acuerdo. Pero no te excedas. ¿Es una broma? Si mi gente de los Xinyi Wei es intimidada. Why no nos vengamos? ¿Quién respetará a los Xinyi Wei en el futuro? Jose, reúne a los muchachos y seguidme. A la orden. Oficiales, por favor, pasen. ¿A qué se debe el honor de su visita? ¿Qué se les ofrece por aquí? Tenemos pistas de que hay sospechosos escondidos en el astillero Feng. Señor oficial, esto debe de ser un error. Yo soy el dueño de este astillero. Me llamo Feng Han. Seguro que hay algún malentendido. Vera, mi hermana, mi propia hermana, es la esposa del duque de Dingguo. ¿Qué les parece si lo dejamos así? Me importa un bledo la esposa del duque de Dingguo. Solo unos miles de taeles en billetes de plata. ¿Acaso intentas despacharme como a un mendigo? Una espada de grado Xuan superior partida de un solo tajo. Un simple Baihu tiene semejante poder. Xiaoyan, acaba con él. ¡Ah! Señor, señor, mi astillero está dispuesto a aceptar la investigación. ¿No habría sido más fácil así desde el principio? ¿Ah? Deberías agradecer que esa asesina me atacara por iniciativa propia. Why no bajo tus órdenes? De lo contrario, ya estarías con el rey del inframundo. Yu Chen, Wei Qing,
Llevad a los hombres y seguid buscando. Vosotros, Quedaos aquí conmigo a esperar. a la orden. Más espacio, señor oficial. Tenga piedad. Múvete. Jeff, no hemos encontrado pistas. Sin embargo, los negocios de este astillero Feng son muy sucios. Toda la madera que usan para construir barcos está podrida o dañada. Que no encontraron pistas. Entonces mañana volveremos a buscar. Seguiremos viniendo hasta que encontremos algo. Liu Quan, Xiansheng, tú y tus oficiales quedaos aquí. Oh, por cierto. Si el joven maestro Fang va a la residencia del duque de Dingguo a suplicar, dejadlo ir. A la orden. A menos que en la residencia del duque de Dingguo se dobleguen, se disculpen y paguen una indemnización. De lo contrario, el astillero de la familia Feng. Ni soñéis con seguir construyendo barcos. Tengo todo el tiempo del mundo para jugar con vosotros. Es precioso. Xiaoheng, ¿a qué es hermoso mi collar? Hermoso, es precioso. Princesa, me lo ha preguntado ya decenas de veces. Princesa, ha ocurrido algo en la residencia Lu. ¿Qué le ha pasado a Changqi? No al joven maestro Lu, sino a la señora Lu. La esposa del duque de Dingguo quiso obligar a la señora Lu a ir a la residencia del gran preceptor a armar un escándalo. Tras ser rechazada, esa vieja ordenó a un anciano del 5º nivel del reino gran maestro que la atacara. Pero la señora Lu lo mató al instante de un solo espadazo. Andaba Changqi herido. El joven maestro Lu no estaba allí, pero al enterarse de la noticia, libó a sus hombres al astillero de la familia Feng, destrozó el lugar y los sitió. Y ese astillero pertenece precisamente a la familia materna de la esposa del duque de Dingguo. A Shitan le rompieron una pierna. A Feng Changyun, su madre, se le habrá roto el corazón de dolor. ¿Cómo se atrevió a instigar a Xiang Xiao a ir a la residencia del gran preceptor a armar un escándalo como Wang? ¿Acaso creía que Xiang Xiao era un blanco fácil? Esa señora Lu es aterradora. Matar a un gran maestro de 5º nivel de un solo espadazo. Dicen que tiene casi la misma edad que el joven maestro Lu. ¿Es acaso humana? Es un monstruo de talento. Feng Changyun intentó por todos los medios buscarles problemas a Changqing y Mua. Realmente está buscando su propia muerte. Preparad el carruaje. ¿Cómo se atreven a intimidar al hombre que esta princesa ha elegido? Esta princesa le hará una visita muy especial a la esposa del duque. Abuelo. Ocurre algo. La residencia del duque de Dingguo le está causando problemas a Changqing. Tienes que darle una lección a la residencia del duque. He oído que, de principio a fin, quien ha salido perdiendo ha sido la residencia del duque. Abuelo, declaró públicamente que Changqing es discípulo de la residencia del gran preceptor. Aún así, se atrevieron a instigar a Xiang Xiao para que viniera a armar un escándalo con usted y conmigo. Si no castiga a la residencia del duque, ¿dónde quedará su honor? La residencia del gran preceptor se convertirá en el hazmerreír. Bueno, ya que mi querida nieta me lo pide, ¿cómo podría negarse su abuelo? Abuelo, ¿y cómo piensa darles una lección? Mañana en la corte matutina. El censor imperial presentará una acusación contra el duque de Dingguo, Xu Shengli. Cuñado, esa gente no respeta la ley en absoluto. Incluso se atrevieron a bofetearme. Para mí que no le tienen ningún respeto a usted, el duque de Dingguo. Ese miserable de Lu Changqing ha ido demasiado lejos. Silencio. ¿Qué opinan ustedes? Señor duque, como Lu Changqing es ahora un baihu de los Jiyiwei. Sus acciones deben de contar con la aprobación o incluso la orden directa de sus superiores. ¿Insinúas que todos los Jiyiwei apoyan a Lu Changqing ahora? Incluso si eso significa enfrentarse a mi residencia del duque. Sin importar el costo. Lu Changqing resolvió 3 casos difíciles en poco tiempo y llamó la atención de la señorita Pei. Esto demuestra que los Jiyiwei lo valoran mucho. Es completamente normal. Pei Muwan. Nos referimos a la familia de Pei Jianxing. Esposo. Mire las piernas de nuestro hijo. Esa maldita de Pei Muwan es sumamente despiadada. ¿Cómo te atreves a insultar a Pei Muwan? ¿Acaso quieres morir? Yo. ¿Cómo te atreves a incitar hoy a la esposa de Lu Changqing a armar un escándalo en la residencia del gran preceptor? Te has vuelto loco. Menos mal que al final no lograste armar el escándalo. De lo contrario, hoy no solo habría muerto Huang Zheng. Hay que suspender las operaciones del astillero por ahora. Esperemos a que los Xinibei se retiren. Ay, pero esto... Informe al duque. La princesa Mingzhu ha venido a visitar a la señora. A mí. El carruaje de la princesa ya está fuera de la residencia. ¿Qué? En este preciso momento, la princesa Mingzhu viene a visitar nuestra residencia del duque de Dingguo. Incluso pide verme específicamente a mí. ¿Acaso la princesa Mingzhu está expresando su apoyo a nuestra residencia del duque de Dingguo? Pero no tiene sentido. La princesa Mingzhu
no tiene ninguna relación con nosotros. El contrario, es muy cercana a esa Pei Muwan. La princesa Mingzhu no tiene relación con nuestra residencia. Pero no lo olvides. Hairer. ¿Y qué tiene que ver con él? Nuestro Tanger es tan sobresaliente que, en toda la ciudad imperial, se le considera uno de los jóvenes talentos más destacados. La princesa Mingzhu tiene apenas 19 años, la edad en la que despierta el primer amor. Tal vez se haya fijado en nuestro Tanner. Por eso ha venido a visitar nuestra residencia del duque de Dingguo en este preciso momento, precisamente para expresar su apoyo hacia nosotros. Convertirse en consorte real no estaría nada mal. La belleza de la princesa Mingzhu está a la par de la de Muwan, y su estatus es aún más elevado. Madre. Eso no es seguro. No deberíamos hablar a la ligera. Aunque el análisis de mi esposa no sea muy confiable. Buenos días. ¿Y si resulta que sí? Bien. Que venga alguien. Abran las puertas principales para dar la bienvenida a la princesa Mingzhu. Padre, madre, debo volver a cambiarme de ropa y peinarme de nuevo. Vean ustedes primero a recibir a la princesa Mingzhu. Yo los alcanzaré enseguida. Bien, ve rápido. Vamos. Vi. Bien. Síganme. Por aquí, por favor. Saludo, Su Alteza la Princesa. Princesa, este es un té que he preparado personalmente para usted. Por favor, pruébelo. qué asco de té. ¿Acaso intentas quemarme? Y pensar que eres la esposa del duque. No tienes ni la más mínima etiqueta imperial. No se me da muy bien preparar el té. Lo lamento, Su Alteza. Shudan presenta sus respetos a Su Alteza la Princesa. Princesa, ¿por qué hace esto? Como madre, es así como educas a tu hijo. ¿Qué rango tienes de Shudan? Al ver a esta princesa, ¿Por qué aún no se arrodilla a saludar? ¿acaso al verme no piensas arrodillarte y mostrar respeto? Princesa, por favor, apacigüe su ira. Le advierto que no deben provocar a quien no se atreven a ofender. Bien. La visita ha terminado. Esta princesa regresa a su palacio. Zhiyi y Muwan me defendieron juntas y degradaron a Xu Shengli de duque a conde. Esto ha sido más satisfactorio que tirarse por un tobogán. ¡Qué increíble eres! Tenías que ser tú. Le has ganado a las dos joyas más hermosas de la capital. ¿Cómo que ganarme? Eso se le llama tener almas gemelas. Impresionante. Pero jefe, seguimos investigando el caso de la persona desaparecida. Ya pasaron 10 días y no hemos descubierto nada de nada. Hoy podemos ir a ver a Hong Qingtian. Hemos estado investigando más de 20 días. Ya hemos montado bastante el espectáculo. Es hora de entregar los resultados. No hace falta. Vuelve tú primero a la comandancia. Yo tengo algo que resolver. Oficio Lu. Ha llegado. Por aquí, por favor. Señor, el invitado ha llegado. Adelante. Anciano Hong. Su hija se ha cambiado el nombre a Yu Mian. Wai ha ingresado como discípula externa en la secta Qingyue, una de las 6 grandes sectas taoístas. ¿Cómo es que no se sorprende en absoluto? Estuvimos investigando más de 10 días. Ha fingido muy bien la sorpresa, nada más. ¿Cómo has averiguado el paradero de mi hija? Ese es tu secreto y tu habilidad, no me importa. Yo solo quería el resultado, y ya me lo has dado. Así que ahora eres mi benefactor. No es nada. Es lo que este joven debía hacer. La secta Qingyue no está muy lejos de la ciudad imperial. Con mi fuerza de gran maestro, me tomará solo un día ir y volver. Anciano Hong, piensa ir en persona a la secta Qingyue. Así es.
Solo tienes que esperar aquí un día. Si la Yumien de la que hablas resulta ser mi hija, te transmitiré toda mi esencia de chi verdadero, junto con todos los tesoros y riquezas que he acumulado en mi vida. Esa Yumien que mencionaste. Realmente es mi hija. Joven Lu, te lo agradezco. Anciano Hong, es lo que este joven debía hacer. Siéntate, siéntate. Muchacho, tienes que tratar bien a Pei Muan. Mientras el gran preceptor te respalde. Al menos dentro de la ciudad imperial, nadie se atreverá a hacerte daño de verdad. Tu camino hacia el ascenso será muy llano. Lo entiendo. He acumulado un total de 1.300.000 taels. Ayer le entregué 650.000 taels a Yumian. Aquí tienes los 650.000 taels restantes. Todo es tuyo. Muchas gracias, anciano Hong. Aquí tienes 6 manuales de cultivo interno y artes marciales. La de mayor nivel es una técnica de palma, la palma de la prisión, de grado superior de nivel tierra. Además, hay 3 de grado superior de nivel profundo y 2 de grado inferior de nivel tierra. Si las necesitas, puedes cultivarlas. Si no, puedes llevarlas a una casa de subastas. Para conseguir algo de plata a cambio. Agradezco profundamente su generosidad, anciano Hong. Muchacho Lu. Mi hija, Yumien, tiene 19 años. Actualmente es una discípula externa de la secta Qingyue. Si alguna vez tienes la oportunidad en el futuro, por favor, cuídala por mí. No permitas que nadie la intimide. Disquiet, anciano Hong, este muchacho. Sin duda lo hará. Ya te he explicado todo lo necesario. Es hora de transmitirte mi energía. Tia Yan. Tem la píldora Kuyua. El reino del gran maestro. No esperaba alcanzar el reino del gran maestro de golpe. Qué sorpresa tan agradable. Y en solo unos meses pasé del reino Hutian al del gran maestro. Con esta velocidad de cultivo, ¿quién podría superarme? Muchacho, no te emociones demasiado todavía. Me ha llegado la hora de partir. Y en el futuro. Muchacho, Cuando yo ya no esté, de mis asuntos póstumos. se encargará el mayordomo. Recuerda. Cuidar muy bien de mi hija. Bajo ningún concepto dejes. Que la intimida. Disquiet, anciano Hong. Este muchacho, sin duda lo cumplirá. Bien. Bien. Anciano Hong. Yerno, ha llegado una invitación de la residencia del gran preceptor. Es una invitación oficial de la residencia del gran preceptor, no una carta de Muan. El propio gran preceptor me ha invitado personalmente esta noche. ¿Por qué estoy tan nervioso? Con Muan en la residencia del gran preceptor. ¿Cómo podría salir perdiendo? Es la primera vez que veré al gran preceptor. Tengo que llevar algún obsequio, Muan dijo una vez. El gran preceptor aprecia y valora enormemente la poesía de corte patriótico. ¿Cómo desearía construir miles de grandes mansiones para dar cobijo a los eruditos pobres del mundo y verlos sonreír felices? Tiene fuerza. Pero es demasiado largo. No podré memorizarlo. El gran preceptor es el líder de los funcionarios civiles. Tengo que buscar un poema acorde con el temple de un oficial civil. ¡Ya lo tengo! Oda la cal de Yuqian. Es perfecto. Tiene integridad, dignidad y carácter. Ideal para el gran preceptor Pei. Será este, Mayor.
¿Qué clase de poema crees que me traerá ese muchacho esta noche? Seguro que el joven maestro Lu no lo decepcionará. Espero que sea una sorpresa. Quiero avanzar al reino Deva de un solo golpe. Llevo mucho tiempo estancado en el umbral del reino Deva. Usted es alguien que cultiva tanto el camino literario como el marcial. Incluso el camino marcial del actual emperador es muy inferior al suyo. El camino literario es solo su pasatiempo personal, un simple entretenimiento. Waitu, has estado en el 9º nivel del reino inmortal humano durante bastantes años. ¿Por qué aún no tienes la certeza de avanzar al reino inmortal del emperador? Siento que todavía me falta un poco. Quiero seguir acumulando bases por unos años más. Señor, ya que la señorita quiere tanto a Lu Changqing, ¿por qué no matamos a la muchacha que está a su lado? Si ella muere, servirá para dejarle a la señorita el lugar de la señora Luca. La única nieta de Pei Tianxing. Sin importar si ocupa el puesto de esposa de Lu Changqing o no. No hay ninguna diferencia. ¿Qué? ¿Acaso Lu Changqing y esa muchacha se atreverían a intimidar a Mu Wan? ¿Y la princesa Mingzhu? Ella podría convertirse en la rival de la señorita. ¿Acaso la única nieta de Pei Tianxing no podrá competir con cualquiera? Entonces, este subordinado debería investigar los secretos de Lu Changqing. ¿Cómo podría una persona común avanzar desde el reino Hutian a Gran Maestro Supremo en tan poco tiempo? Definitivamente no es nada sencillo. No es necesario. Es mejor que tenga secretos. Si no los tuviera, no me interesaría en absoluto. Pero si investigas y por si acaso Wan Wan se entera en el futuro, esa niña se va a enfadar. Señor, el carruaje del joven maestro Lu ya ha llegado a las puertas de la residencia del Gran Preceptor. While la señorita ya ha salido a recibirlo. Cuando las hijas crecen, no hay forma de retenerlas. Mi niñita solía tener una personalidad muy fría y distante. But al conocer a Lu Changqing, se convirtió en una ovejita dócil. Vamos al comedor. El joven maestro Lu ni siquiera parpadea. Nuestra señorita ya es la más hermosa del mundo de por sí. O esta vez tardó 3 horas en maquillarse. ¿Cómo no iba a lucir espectacular? Joder, está jodidamente hermosa. Qué ganas de acoplarme con Muan ahora mismo. Cálmate, cálmate. ¿En qué nivel del reino de Gran Maestro estás ahora? En el 8º nivel del reino de Gran Maestro. Increíble, ¿verdad? Tu poesía me ha ayudado muchísimo. Una diosa insuperable es toda una fangirl frente a mí. ¡Qué maravilla! Vamos a buscar a mi abuelo. Abuelo. Joder, qué fuerte es. Definitivamente esto supera el reino celestial a medio paso. Esta cena vale totalmente la pena. No, cuando regrese esta vez, tengo que apurarme para que Jiang Zhiyao Le ceda a mi Muan el puesto de esposa principal. Capaz de percibir mi verdadero reino de artes marciales, algo que ni siquiera el emperador puede notar. Tienes talento, muchacho. Mu Wan tiene buen ojo. Este joven, Lu Changqing, saluda al Gran Preceptor. Solo llámame abuelo, igual que Wan Wan. Abuelo. Conseguido. Ahora que lo llamo abuelo, yo lo protegeré incluso del mismísimo emperador. Changqing, no soy un hombre inflexible. No te obligaré a divorciarte de tu esposa, ni te exigiré alcanzar cierto reino de cultivación. Ni a qué rango oficial debes llegar. Solo hay una condición. No debes hacer sufrir a Wan Wan. Abuelo, le prometo que lo haré. Mu Wan está maravillosa y solo tiene ojos para mí. Si la hiciera sufrir, sería un completo miserable. Changqing. ¿No tenías preparado un poema para el abuelo? Abuelo, usted se ha desvivido y ha trabajado incansablemente por el Gran Yu. Lo admiro profundamente. Así que compuse un poema desde su perspectiva. Oda a la cal. Por favor, escúchalo. Golpeada y cincelada 1000 veces al salir de la montaña, soporta el fuego ardiente como si nada, sin temer que sus huesos se hagan añicos. Solo desea dejar su pureza en el mundo de los vivos. ¡Excelente! Sin temer que sus huesos se hagan añicos, solo desea dejar su pureza en el mundo de los vivos. Con razón mi nieta está tan enamorada de ti. ¡Qué gran poema! Tengo que presumir de esto ante mis viejos amigos. Abuelo. Me alegra que le haya gustado. Abuelo, ¿a qué Changqing es increíble? Es increíble. Mi querida nieta.
Manda a enmarcar esta oda a la cal y colócala en mi estudio. Considere lo hecho. Changqing. Hay un asunto más. Dígame. Changqing quiere entrar en el sepulcro de espadas de la familia Lu, aunque he alcanzado el reino de Gran Maestro. El peligro del sepulcro de espadas me preocupa. Levanta el pie. Hermano 9. Vaya, otro personaje con un poder aterrador. Hermano 9. El apoyo de Muwan es el mejor del mundo. Noveno nivel del reino inmortal humano. Es suficiente. Suficiente. Es más que suficiente. Muchas gracias, abuelo. Jiang Qiao, prepárate para mi venganza. Vamos. A comer. Despacio, despacio. Te dije que no bebieras tanto, pero no me hiciste caso. Zilin, Baizhi, salgan primero, sin mi orden. No dejen entrar a nadie. Sí, señora. Qué mala suerte. ¿Por qué esta mujer sigue esperándome en la entrada de mi patio? Wei ni siquiera lleva zapatos. Hay que admitir que, aunque el carácter de Jiang Qiao es de lo peor, Sus pies son realmente hermosos. Señorita, Yola no se equivoca, ¿verdad? Si tiene algo que pedirle al joven maestro Lu, no use zapatos. El joven maestro Lu le encanta mirarle los pies. Con tal de entrar en la tumba de la espada, este truco no es nada. ¿No es esta la señorita Yang? ¿A qué has venido a mi casa? Ya eres un gran mestre. Hace 2 meses estabas en el reino postnatal y ahora eres gran mestre. Incluso a mí me llevó 6 o 7 años pasar del reino postnatal al de gran mestre. ¿Qué pasa? Tienes miedo. ¿Acaso alguien como tú es digno de asustar a Yang Qiao? Esa es la actitud. ¿No querías que Pengwan se casara en la familia Lu? Solo ayúdame a encontrar una espada rota con una intención de espada rica e intacta. El divorcio estará al alcance de tu mano. Llevo más de 1 año cultivando mi camino de la espada en la tumba de la espada de la familia Lu. Solo necesito encontrar otra espada rota con la intención de espada lo suficientemente intacta. Mi intención de la espada estelar alcanzará la perfección. Después de todo, eres descendiente de la espada inmortal de la familia Lu. Tu avanza en el cultivo marcial no se debe a que heredaste su legado. Tú conoces mejor la tumba de espadas de tu familia Lu. Me vendría perfecto que me ayudaras a buscar una. la espada rota que indicó el sistema de información es justo lo que ella necesita. Jiang Qiao, ya verás cómo te tengo bajo mi control. De acuerdo. Mañana iremos juntos a la tumba de espadas de mi familia. En cuanto al pago, no hace falta un divorcio anticipado. Solo 3 millones de taeles. Esta es una botella de esencia de sangre de la gran mariposa demonio de la gruta celestial, valorada en 3 millones. Vaya, no suele actuar, pero cuando lo hace sorprende a todos. De verdad sacó algo grandioso. Es el tesoro más supremo. Ya te di el pago. Mañana deberías tener forma de encontrar una espada antigua rota que conserve una densa intención de espada, ¿verdad? Sobre eso. Jamás dije que te daría la espada. Si la quieres, este insignificante pago no es suficiente. ¿De verdad crees que este matrimonio fraudulento se resolverá con un simple divorcio o repudio? Y así podrás terminarlo. Por más hermosos que sean mis pies, si los miras, será mejor que no te quedes fantaseando con ellos. ¿Qué clase de cosas repugnantes pretendes hacer? No me jodas. Tengo a mi criada Yunran para calentar mi cama. ¿Crees que necesito fantasear contigo? ¿A quién estás subestimando? Joven maestro Lu, esa Yunran no se compara ni con un dedo del pie de mi señorita. Ay, lárgate de aquí. Yulan, qué atrevida. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Sin respeto alguno. ¿De quién crees que has estado comiendo para crecer así? Eres idéntica a tu ama. Así me gusta. Esta es la sensación. Mañana, lo más probable es que Jiang Qiao explote de rabia por mi culpa. Incluso se volverá loca. Con la ayuda del hermano Yu, definitivamente podré tener a Jiang Qiao bajo mi control absoluto.
Realmente no da un paso sin recibir algo a cambio. Vamos. Tú quédate esperando en casa. Vaya, este lugar es enorme. En un área tan grande no hay ni una sola brizna de hierba. Dentro de la tumba de espadas de la familia Lu, camina 137 pasos hacia adelante desde la espada principal. Luego camina 112 pasos a la izquierda y 43 pasos a la derecha. Verás una espada rota de color cian, cubierta de óxido. 137 pasos hacia adelante. A la izquierda. 112 pasos. Voy a la derecha. 43 pasos. Se ve muy ordinaria, tanto que, entre las miles de espadas rotas de aquí, es como una gota en el océano. Hermano Baijiu, por favor, fija Yan Xiao con tu aura. Esta aura es demasiado fuerte. Definitivamente es del reino inmortal humano. An experto de semejante nivel. ¿Cómo podría estar activo en el territorio de la dinastía Dayu? Solo tengo una palabra. Hermano Xiu, eres increíble. Lu Changqing, me tendiste una trampa. Jiang Qiao, mira esto. Ya te estás alterando de nuevo. Cuando veas la antigua intención de espada contenida en esta espada rota, no será tarde para que te alteres. Qué densa, qué poderosa. Es una intención de espada antigua tan completa. Contener esta espada. Podré llevar mi intención de la espada estelar a la perfección de inmediato. Dame la espada. Que te dé la espada. Jiang Qiao, ¿ahora me pides que te la dé? Llevamos casados más de un año. ¿Cuántas veces te pedí que te entregaras a mí? ¿Acaso lo hiciste? ¿Acaso consumaste el matrimonio? Lu Changqing, ya tienes la esencia de sangre de la mariposa demoníaca de Dongtian. ¿Piensas retractarte ahora? Sí. Sí, quiero romper mi palabra. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? Sobre lo de matrimonio celestial. Me equivoqué. Te lo suplico. En aquel entonces, me tratabas como a un inútil. ¿Qué decía? Divorciarnos. Que no era digno de ti. ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día? Lu Changqing, esta espada de verdad es muy importante para mí. ¿No has querido siempre consumar nuestro matrimonio? Si me das la espada, consumaré el matrimonio contigo. No está mal. Consumar el matrimonio. Pero eso es muy poco. No solo quiero consumar el matrimonio. Quiero que seas mi sirvienta personal y que jamás me traiciones en toda tu vida. Imposible. Imposible. ¿No has estado siempre tan orgullosa de tu talento marcial? Pues, ¿sabías una cosa? Ahora mismo podría destruir fácilmente tu base de cultivo marcial. Vaya a ser que por el resto de tu vida no puedas volver a cultivar artes marciales. Acepto. Decirlo no basta. Haz un juramento. El juramento del Dao Celestial es el mejor seguro en este mundo. Si quieres retractarte, tendrás que ver si el Dao Celestial te lo permite. Yo, Xiang Qiao, juro ante el Dao Celestial. Reconozco a Lu Changqing como mi señor. Ahí seré su sirvienta personal. Jamás lo traicionaré ni le haré daño por el resto de mi vida. Lu Changqing, ya es suficiente. Dame la espada. ¿Cómo me llamaste? Joven Amo. Ya. Me encanta verte así. Tan orgullosa a más no poder, pero obligada a obedecerme. ¡Qué delicia! Hermana. Vamos. Volvamos a la residencia. Caliéntame la cama. Y consuma el matrimonio. Habla. Pues
Lávate bien los pies. Quiero que uses tus pies. ¡Qué pervertido! Ya, solo los usé una vez. Es para tanto. Te vas a despellejar de tanto frotar. Bruto. Y encima sí es caliente. Vaya, parece que todavía no estás viendo nada, ¿eh? Ven aquí, hagámoslo otra vez. Te haré trabajar tanto que te darán calambres. Changqing. Changqing. ¿Has venido? A partir de ahora, el título de señora de la residencia Lu será tuyo. Changqing, ya no puedo esperar más. Quiero ser tu esposa ahora mismo. Cásate conmigo. Changqing, es evidente que tu futura esposa seré yo. Vaya, Shi, con razón te has interesado tanto por Changqing últimamente, e incluso diste la cara por él. Resulta que tú también caíste por él. Te consideraba mi mejor amiga, y vienes a robarme a mi hombre. ¿Y qué se supone que haga? El amor es algo que no puedo controlar. Pero de lo que sí estoy segura es de que seré yo quien se case con Changqing. ¿Acaso puedes casarte con él solo porque quieras? Mi abuelo ya ha dicho que me casará con Changqing. ¿Y tú? ¿Acaso el emperador te dejará casarte con él? Puedo esperar. Con el talento de Changqing, seguro que llegará a ser el comandante general en el futuro. Cuando llegue ese momento, iré a pedírselo a mi padre imperial. Pues yo no puedo esperar tanto. Changqing ya es mío. El puesto de su esposa principal ya me pertenece. ¿Y a quién le importa ser la esposa principal? También puedo ser la secundaria. Él es mío. Es mío. Es mío. 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 Aún no nos hemos divorciado. Es cuestión de tiempo.